Muy buenas noches, amigos y amigas del 40 por 20, amigos del futsal aragonés, tanto fútbol sala femenino como masculino, que tenemos pues todas las semanas muchas novedades y muchísimo contenido. Otra semana más, ya va siendo habitual verme a mí conduciendo el programa. Esta vez ha sido por fuerza mayor. Tenemos a Francho un poco, ayer tuvo un pequeño incidente doméstico y lo tenemos un poco convaleciente, pero bueno, lo tenemos bien, sano y salvo. Yo necesitaba un poquito de reposo, así que bueno, voy a estar yo una semana más conduciendo el programa. Y bueno, como he dicho, pues tenemos mucho de qué hablar y además pues con algo interesante que nos viene esta semana, sobre todo pues con el derby que tenemos en segunda división, derby aragonés, y vamos a hablar de ello y mucho más durante este programa. Así que sin más dilación, comenzamos ya el bloque de primera y segunda división. Y para hablar de la primera y la segunda división, tenemos a nuestro líder de futsal aragonés, Rafa Beltrán. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, amigos. Desearle lo mejor al team leader, que esté próximamente con nosotros. Y nada, pues aquí estaremos dando el callo. Muy bien, una semana más aquí Exacto. hablando a tope del futsal aragonés, que además, como he dicho, pues esta semana tenemos un derby en segunda división. La temporada pasada pues nos lo brincábamos pues porque Guanapis estaba en primera división. Este año volvemos a disfrutar de ese derby y además pues ahora estaba mirando un poco datos antes de entrar y demás, y creo que además un derby que con muchísimo nombre y muchísimo orgullo de que lo que tenemos en Aragón, porque hay muchísimos chicos en ambas plantillas de aquí de Aragón. Pues sí, la verdad es que es un derbi que viene con mucha ilusión para los dos equipos, para la afición. Como bien has dicho, hay mucha gente de casa, mucha gente que inclusive ha jugado en los dos equipos. La verdad es que es un duelo bonito. No todas las comunidades tienen un duelo de dos equipos en la misma ciudad, en la misma categoría y una categoría tan alta como es aquí en Zaragoza, en segunda división. Y la verdad es que lo vamos a disfrutar este sábado a las 7:15 en el pabellón de la Granja. Antes de hablar de ese derby, vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada y como hacemos siempre de costumbre, Guanapix es el que más arriba va en la tabla y empezamos hablando de ese partido, nueva victoria de los chicos de Jorge Palos. Pues sí, victoria contundente de Guanapix a la 10, que vencía por 7 goles a 2 al Levante. Una victoria muy sólida del conjunto zaragozano, que empezaba ya el partido muy concentrado. A los 8 minutos, una acción de las suyas, de las típicas de Juanchi, que ponía el 1-0 en el marcador. En el minuto 16, otro gol nuevamente de Juanchi Brasesco, aprovechando un rechace, y ya el equipo aragonés llegaba al descanso con un 3-0 gracias a otro gol del que ya ha vuelto después de la sanción Adri Ortego, que volvía con gol y nos dejaba en un primer tiempo con una victoria zaragozana por 3 goles a 0. En la segunda parte, tras el paso por los vestuarios, Miguel Laoz también volvía a anotar, volvía a poner el 4-1. Ahí es cuando recortaba un poquito distancias el equipo del Levante con Rochina, el máximo goleador de la segunda división, con 22 goles, pues marcaba su primer gol, ponía el 4-1, pero duraba poco ese recorte de distancias para el equipo valenciano, porque de nuevo Juanchi, que ponía el tercero en su cuenta particular y ponía el 5-1, y después Óscar Andreu, que también ponía el 6-1, quitaba todas las esperanzas al conjunto de Márquez para volver a recortar, pero un último gol de Rochina ponía el resultado en 6-2, y el último gol, pues bueno, de nuevo Adri Ortego, que ponía un doblete en su de nuevo vuelta al equipo aragonés, y un resultado 7-2, que una victoria clara para el conjunto de Jorge Palos. Además una victoria que llega creo que en el mejor momento de la temporada, ¿no? El conjunto de Jorge Palos. Yo siempre remarco esa derrota en la primera vuelta del conjunto de Jorge Palos en la pista de Levante, y ahora parece que llega un momento decisivo de la temporada donde es cuando menos hay que fallar si quieres mantener ese liderato y luchar por ese ascenso, y es cuando mejor está resultando el conjunto de Jorge Palos.
Sí, la verdad es que Guanapix a la 10 no puede aflojar, tiene que ganar porque el Ejido no afloja. Quiero decir, el Ejido está a 5 puntos, como te descuides, como pierdas 3 puntos, ya estás a un partido y esta ventaja es de 5, pero se puede recortar en cualquier momento y no va a ser nada fácil, por eso no hay que descuidarse. El equipo lidera la tabla, pero ya digo que el Ejido no va a tirar la competición, no se va a centrar ya en el playoff, sino que va a seguir luchando por esa primera posición y no se lo va a poner nada fácil a Guanapix a la 10. Además, yo creo que independientemente de, pues de cómo está ahora mismo la competición, la parte de arriba se ha igualado ya en partidos todos. Creo que solamente hay un partido que queda por jugar de la zona media. Y ahora es como dices tú, ¿no? Yo creo que es donde tiene que dar el callo el Guanapix, porque al final, pues, te estás jugando mucho y la verdad que, aparte de que pues esa experiencia también se hace notar en Guanapix, pues creo que ahora mismo es donde tiene que dar el do de pecho y dar un golpe encima de la mesa en lo que queda de temporada, porque realmente es donde se va a decidir el ascenso y el liderato. Sí, yo como bien estabas diciendo, el equipo viene ahora en buen momento, está ahora yo creo que recuperando gente, recupera sobre todo a Di Ortego, que estaba, esta temporada está en su prime, yo le veo el mejor momento de los últimos años y nada más verlo, bueno, es que ya lleva 15 goles con los 2 goles que metió y eso que ha estado sancionado tres partidos, pero es que Juanchi lleva 14, está también en un buen momento. Eh, También los chavales están con capacidad goleadora, pero con dirección de partido, cogiendo responsabilidades tanto en unos contra uno como en ataque como en defensa. Yo al equipo lo veo bien y sobre todo tiene un desplazamiento que yo lo pongo siempre para mí muy peligroso, que es dentro de 2 jornadas, porque el próximo día es el derby, que eso ya es un rival complicado, pero recibe en la siguiente jornada el Guanapix a la 10 al Martorell y en la siguiente el desplazamiento es frente a Móstoles. Móstoles para mí es un desplazamiento súper complicado. Quiero decir, el equipo tiene que llegar con estos 5 puntos para seguir bien en la clasificación. Si por cualquier casualidad pues, pierde puntos por el camino, Móstoles es un rival muy duro en casa y no le va a poner nada las cosas nada fáciles. Y bueno, pues hablando antes de centrarnos en el derby, hablamos de Entre Ríos también, pues que ganaba en la pista de Tafalla, en la pista de Tafa, 4-5. Una victoria que, bueno, pues que el conjunto de Alfonso Rodríguez tuvo que ponerse el mono de trabajo una semana más. Y la verdad que fue un partido, pues para ambos conjuntos, un partido de ida y vuelta a los que está acostumbrados a hacer el equipo de Entre Ríos Zaragoza, el conjunto de Alfonso, que la verdad que está encajando muchos goles, pero también está manteniendo un nivel muy alto de goles. Y yo creo que remarcar de esta victoria el trabajo que está haciendo Jorge Gueye, creo que está en un nivel espectacular. Y luego pues también la buena competitividad que tiene de toda la plantilla, ¿no? Creo que fue un partido muy, muy complicado también, pues porque al final ya lo dijimos en la semana pasada con el entrenador de Tafalla, que ellos están muy arropados por su gente y que los partidos se van por pequeños detalles. Y así fue, ¿no? Creo que el partido del sábado en Tafalla fue un vivo ejemplo de lo que se está viviendo durante toda la temporada con los partidos tanto de Entre Ríos como de Vulcanizador Ruiz Tafa, porque al final va último en la clasificación, pero los resultados los está luchando hasta el final todos los partidos. Por supuesto, Entre Ríos obtuvo una victoria con cierto sufrimiento. No fue fácil la Ujú. victoria ante Tafalla, que no le puso las cosas nada fácil, sobre todo en la parte final, porque llegó a ponerse inclusive en la segunda parte 1-4 el conjunto de Alfonso Rodríguez, pero en ese momento fueron los mejores momentos del equipo navarro, que llegó a ponerse 3-4 y que al Ujú. final fue remontando con un gol al final de Jesús Preciado, que 4-5, que no le puso las cosas fáciles y hasta el último momento estuvo sufriendo. Y bueno, que aunque sea el último también quiere ganar. Y el Ujú. último no quiere ser último, sino que quiere ser penúltimo. Entonces, hasta el último día querrá seguir sumando puntos y cada desplazamiento, y sobre todo Entre Ríos, necesita sumar para seguir luchando por ese playoff. Y quizás Entre Ríos ahora se ha quedado pues un poquito lejos, ¿no? De esos puestos de playoff, está pues a 6 puntos, pero quizás haga de juez, ¿no? De esos puestos cuando
tenga que enfrentarse pues con rivales de la parte alta. Ahora mismo no sé lo que le queda, yo creo que quizás solamente Ejido y Barça puede ser, con los Y demás ha jugado Burela, con y todos. Burela, Y y Burela. Burela también le queda. Le Entonces queda ahí, viajar a Jaén la siguiente jornada, uh-huh. el descanso de Copa de España y luego, pues bueno, recibe a Pinatar, tiene que viajar a Ejido, tiene que viajar a Burela y acaba la temporada frente al Levante, que bueno, pues no va a ser un rival fácil tampoco en su pista. Uh-huh. Y bueno, es complicado, es complicado. Tiene que apretar y luego ver si alguno falla. Que yo creía que Móstoles iba a caer un poquito, porque además ahora con Dani Santos, su máximo goleador, que ha dejado el equipo, creía que iba a dejar un poco la clasificación. Bueno, el otro día perdió en el derbi madrileño contra el Leganés, pero yo creo que no va a perder más. Yo creo que han cogido un poquito, esa derrota les ha servido un momento para ver que las cosas que no se pueden descuidar, porque si quieren entrar al playoff tienen que ganar todos los partidos y ahora Móstoles va a ser un rival complicado, yo creo. Sí, además en su pista son un equipo muy, muy difícil de batir. Y hablando ya antes de dar paso al protagonista que ya está esperando, en este derby, yo creo que yo veo a los dos equipos que llegan quizás en el mejor momento de la temporada, tanto Guanapís como Entre Ríos. Llegan en un momento que están ambos muy fuertes, haciendo muy buenos partidos y grandes resultados, pero quizás yo decanto un poco la balanza por el pabellón de la Granja, ¿no? Que quizás pues es un pabellón que aparte que va a estar lleno hasta la bandera sin ninguna duda. Quizás tiene que jugar con esa presión añadida el conjunto de Jorge Palos de saber manejar según qué tiempos del encuentro, porque ya sabemos que la afición en la Granja aprieta mucho y aparte va a ser un ambiente pues festivo total para ambos equipos. Yo lo que veo que va a ser un partido muy igualado. Los dos últimos enfrentamientos han sido empate, porque Uh-huh. en Copa del Rey empataron a 3, que al final se llevó la victoria por penaltis entre Ríos, pero en Liga quedaron empate a 2, aquí en el siglo XXI, con lo cual el partido va a estar igualado, es un derbi, la gente querrá ganar, querrá dar lo mejor ante su afición, las dos aficiones están en el mismo sitio, con lo cual no va a ser fácil. Lo que sí siempre veo un poquito es que el inicio del partido marca mucho en estos partidos y el que sale más concentrado en estos partidos suele llevarse el gato al agua. Uh-huh. Muchas veces he visto un equipo, a veces Guanapix ha empezado fuerte y se ha puesto por delante y eso marca mucho el partido. Pero bueno, las dos últimas veces ya no tanto. Con lo cual, marcará yo creo un poco el inicio del partido. Y bueno, pues cabe remarcar también que como no, la Grada FM le va a poner voz a este derby como no podía ser de otra manera. Nuestro compañero Francho Dieste pues va a ponerle esa voz del futsal aragonés al derby como no podía ser de otra manera. Así que tenemos el menú completo para el sábado. Pues la verdad es que tenemos al team leader ahí en el partido, retransmitiendo con su pasión habitual. Y nada, un derby, a disfrutarlo, que el derby se disfruta antes de llegar y durante y después. Bueno, pues si te parece, vamos a ver qué nos cuenta el protagonista de hoy, que aparte pues de que es un gran jugador de fútbol sala, es muy buena persona. Además, un jugador que creo que está digamos, siempre en la recámara, ¿no? Está esperando su momento y además está siendo importante, ¿no? Para el conjunto de Jorge Palos porque está haciendo goles decisivos durante lo que llevamos de temporada. Pues sí, la verdad es que Óscar Andreu, que es un jugador que está compatibilizando o empezó compatibilizando autonómica y segunda división, está siendo fundamental, para mí fundamental, porque está sabiendo resolver los problemas de las ausencias, de las lesiones y está rozando un nivel, para mí, de gran mérito el que está haciendo Óscar con participaciones muy buenas y con goles decisivos. Pues se me ha ido la cámara, no sé Ya. qué ha pasado. Bueno, pues Jandro, socorro. Bueno, pues presenta al invitado mientras sí, solucione el problema de la cámara. vale, Ahora, pues ahora me ha vuelto, vale, vale. ahora, ya está, Sí, ya está. pues Bueno, nada, vamos a dar paso ya al invitado de hoy, Óscar Andreu, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? hola ¿Cómo Óscar, buenas estamos, Óscar? noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal vosotros? Bien, aquí estamos dándole como siempre caña al futsal. Bueno, Muy bien. como he dicho,
siempre estás esperando tu momento, ¿no? Para hacer partícipe de cuando Jorge haga pues acto de tus servicios, pero vamos, cuando lo haces queda de sobra que lo haces de bella factura, con goles además que están siendo importantes para el equipo. Sí, bueno, así es. Creo que cuando tomé la decisión en verano de volver al club, creo que era algo que tenía en mente, que si no tenía podía no tener tanta participación. Al principio, como ha dicho ya Rafa, venía sobre todo para ayudar al filial, y por las circunstancias que se han dado durante la temporada, pues bueno, nos ha tocado tener más participación con el primer equipo, y bueno, yo encantado de poder aprovechar la oportunidad. Yo, Oscar, ya sabes que te conozco hace muchos años, conozco de tus habilidades y tus cualidades. ¿Tú crees que para ti ha sido fácil adaptarte a esta situación? Porque tú has estado en el mundo Wanapix a la 10, tú has jugado muchos años en él. ¿Tú crees que ha sido buena esa adaptación para poder que no se note que tú estás compatibilizando esa autonómica y segunda división? ¿Tú crees que eso ha sido clave? Sí, bueno, al final, como digo, yo siempre me he sentido parte de este club. Cuando salí el año pasado, salí cedido con el objetivo de mejorar cada día y poder volver a donde yo creo que es mi club, que es el Sala 10. Y bueno, como he dicho antes, encantado de poder aprovechar la oportunidad. Y como tú dices, al final yo conozco mucho a los entrenadores, a Jorge y a Reta, que me han entrenado prácticamente casi toda mi vida. Y eso pues también te hace más sencillo pues aprovechar estas oportunidades, ya sea porque sé que confían en mí, sé que me conocen y saben, y sé que me van a pedir lo que yo puedo darles. Tú, en principio, Oscar, este año tú has sido decisivo en algunos partidos. Me acuerdo perfectamente de tu gol de Jaén contra la Avanza Jaén. ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste en esa jugada? ¿Cómo pensaste? ¿Pensaste en tirar desde el principio? Bueno, yo ya sabía que iba a defender las acciones de portero jugador, y bueno, creo que es algo que se me da bien. Y bueno, es algo que te sale en el momento. Yo vi que Iván la paraba y que podía ser que no tuviera tiro, y me abro un poco a banda y justo me da la pelota, y por no liarla y ponerla en juego y que nos la pudieran robar al estar uno más y demás, vi que el portero no estaba en la portería y bueno, lancé, y con un poco la suerte, digamos, que bueno, va bien la pelota y entra. Y la pones donde la pones, vamos. Sí, también, también. Eso, Hombre, eso. esa puerta vacía, pero cuidado, que también hay Sí, que... sí, sí. Era complicado, era complicado. Bueno, y el derby, ¿cómo lo vivís? Han pasado por aquí varios compañeros tuyos durante esa temporada y todos remarcan lo mismo, ¿no? Que es el ambiente que se vive en el vestuario. Sí que es verdad que todo es más fácil, ¿no? Cuando van las cosas bien y cuando vas ganando partido y sobre todo pues vas líder en solitario. Pero cuéntanos un poco cómo se prepara una semana con derby, que sabéis que es importante para vosotros, que la granja pues siempre es un hándicap, ¿no? Para Entre Ríos, pero al final lo que ha dicho Rafa, todos los partidos que estéis jugando entre los dos equipos están acabando en empate. Quizás pues este fin de semana sea la hora vuestra, porque además necesitáis los puntos más que nadie para seguir en liderato en solitario. Sí, bueno, así es. Yo creo que es un partido más. O sea, quitando de que es el derby, que nos conocemos un poco entre todos, nos conocemos los dos equipos a la perfección, y que al final siempre está esa rivalidad de un derby. Yo creo que lo preparamos de las mejores maneras. Jorge sabe cuáles son sus puntos débiles, o los que creemos que son sus puntos débiles, intentaremos explotarlos. Y sí, también remarcar un poco, pues eso, que aparte de la motivación que es jugar un derby, que a todos nos motiva, y que es en casa del Colo, en la granja, que seguro que, vamos, ya sabemos que es una pista muy difícil. Remarcar sobre todo el ambiente del día a día, que podría haber pasado que con las circunstancias que se han dado nos hubiéramos venido abajo, y al contrario, siempre hemos confiado en los que están, que si toca que sea un chico del filial, pues es un chico del filial, como es mi caso. Si es alguien que jugaba menos, como puede ser el caso de otros jugadores, pues han sabido coger los galones y sacar los partidos como han podido. Y yo creo que este sábado
aparte de que se verá un partido súper competido, porque tanto los dos equipos tenemos ganas de demostrar quién es el mejor. Bueno, intentar todos empujar en la misma dirección y que todos los problemas y adversidades que se nos pongan por delante, saber resolverlas como hemos hecho estos partidos. Antes, yo tengo una pregunta y luego tengo un pequeño juego contigo que te quiero poner un poquito en problemas. La pregunta, lo primero, yo antes he dicho que para mí el inicio del partido en estos derbis para mí es fundamental. ¿Tú crees que es importante el entrar bien al partido para jugar el derbi el sábado? ¿Tú crees que será clave el inicio del partido, el inicio de la primera parte? Por supuesto. Aparte de que en cualquier partido te puede marcar la diferencia un buen inicio, tanto un mal inicio. Yo creo que además en un derbi que juega un papel fundamental lo que es esos pequeños partidos mentales que tenemos todos los jugadores. No es lo mismo si vas empate, si vas ganando, tanto que si vas perdiendo, obviamente. Bueno, y ahora, Óscar, siempre hacemos un poquillo de salseo, un poquito de tal, intentamos enterarnos de alguna cosilla, pero hoy hemos pensado hacer una cosa distinta. Vamos a ver cuánto cuánto conoce a Óscar Andreu. Pues te vamos a hacer unas preguntas de cosas tuyas, a ver si te acuerdas, ¿vale? Vamos a ver. Óscar Andreu, ¿cuántos goles ha metido esta temporada en el Segunda División? 3. ¿Y contra quién? Contra Avanza Jaén, contra Unión África Ceutí y contra Levante. Muy bien, lo has hecho muy bien. ¿Qué número llevabas en el Enterríos el año pasado? El 21. El 21. ¿Cuántos goles llevas esta temporada en la Autonómica? Creo que 10, pero es que hace mucho que no marco con el Autonómica. Has acertado, llevas 10. Bien, bien. ¿Qué número era con el que jugabas en el Sala 5 Martorell? El 17. Muy bien. Y ya para la última pregunta que te quiero hacer, esta sí que es más complicada, a ver si te acuerdas, ¿eh? ¿Cuál es tu último partido que jugaste en División de Honor Juvenil? Ahí yo creo que me pillo. Bueno, no sé si. Bueno, creo que sí que es el último, que es el que nos elimina del Campeonato de España el Betis. Correcto, muy bien, has acertado. Has acertado, o sea que Óscar Andreu conoce muy bien a Óscar Andreu. O sea, eso está muy bien. Has acertado en todas. Yo pensaba que en alguna te iba a pillar, pero no. En la de la Autonómica, digo, a lo mejor tiene dudas. ¿No? Perfecto, te conoces perfectamente. Me conozco bien. Bueno, ya para terminar, que termine Héctor, si tienes una pregunta o bueno, no sé si alguien quiere desde el chat comentar alguna cosa o alguien ha preguntado desde el canal, a ver si alguien quiere preguntar o algo, no lo sé. Si no, Héctor, ¿tú terminas? Sí, tenemos por aquí, tenemos en el chat, tenemos a Francho, que nos dice que el de Avanza Jaén me dejó a mí sin voz. Es cierto, porque además yo lo estaba viendo en la televisión y me acuerdo que aparte que Francho siempre le pone mucha pasión a todos los partidos. Sí que es verdad que ese día fue espectacular porque si no me equivoco ibais perdiendo y remontasteis el partido. Así es, no, ese día yo creo que es una de las mejores anécdotas que voy a tener yo creo en toda mi vida de esto, que ojalá que haya muchas más así, pero no sé si la podrán igualar, la verdad. Y por aquí me preguntan si conoces a Rodrigo. Por el campo donde era, porque además nosotros en juveniles con el Sala 10 jugamos allí la primera Copa de España que se jugó. Y perdimos 1-0 contra el Pozo y luego hablando con Reta decíamos que nos la debía el Oli Moreno. Y ya, yo solamente recordarte, y yo creo que ¿cuántos los has metido todos los goles desde antes del medio campo? Porque el de Ceuta está por ahí también, ¿no? Sí. Sí, el de Ceuta creo que estoy ya en su campo, pero por ahí estará, ¿eh? Sí. Sí, o sea que tiene gran mérito meter los goles desde tu propio campo, ¿eh? O sea que muy bien, Óscar, muy bien. Pues nada, creo que lo único que queda, pues, darte suerte pues para el sábado y para lo que queda de temporada. Es un jugador con mucha proyección y la verdad es que yo, como hemos remarcado antes, el saber esperar siempre tu momento, pues al final es también de admirar, ¿no? Porque otro jugador pues hubiera dicho, pues me voy a otro lado cedido o lo que sea y puedas tomar la decisión de estar en el Autonómica y cuando se te ha
precisado Jorge, pues el subir al primer equipo y encima pues haciéndolo con goles y de forma importante, pues bueno, queda a remarcar, ¿no? Que al final pues yo estoy convencido que te llegará la oportunidad y que tienes en la mano ese ascenso que creo que sería el segundo, ¿no? Con Guanapix. Así es, sería el segundo y ojalá, porque la verdad que, bueno, en el otro también tuve participación, pero un ascenso siempre es un ascenso y al final es el objetivo del club y ojalá poder conseguir tanto el ascenso con el primer equipo como con el filial. Bueno, sí, exacto. Y vamos a lanzar la última por aquí, que ponen que ¿qué te dio por jugar a fútbol sala? Bueno, de pequeño, pues que empecé en el cole, en el Hermanos Marx, y ya vi que ahí me gustaba mucho y luego bastantes compañeros del colegio nos fuimos todos al Pablo Iglesias a fútbol y un año de Alevín, el segundo año de Alevín se disolvió otra vez el equipo del Pablo Iglesias y un amigo mío jugaba en el Sala 10 y me dijo, vente a probar, no sé qué. Y al final, desde Alevines hasta casi ahora en el club. Pues Club, ya, como dije Francho. una cosilla ya para tener. Yo creo que en el rival de este sábado, también hay un jugador que ha salido del Hermanos Marx, si no me equivoco, ¿no? Jorge Tabuenca no ha salido también del Hermanos Marx. Sí, también. Digo, también, ahora no por eso, decía, por eso. O sea que sí, el Hermanos Marx es cantera de muy buenos jugadores, ¿eh? Así es. Muy bien. Pues nada, Óscar. Agradecerte que has estado con nosotros y mucha suerte para el sábado, ¿vale? Muchas gracias. Que vaya bien, Óscar. Un saludo. Óscar Andreu, buen pelotero y buena persona. A mí me consta porque además pues es familia por parte de mi mujer y la verdad pues que como he dicho, ¿no? Pues un chico que bueno, pues al final también un ejemplo, ¿no? Para todos esos chicos de la cantera de Guanapix que quieren llegar a jugar en el primer equipo y al final pues muchas veces hay que tener la paciencia suficiente y el saber estar para que llegue tu momento. No, y ha sabido esperar y la verdad es que para mí está siendo básico y fundamental. O sea, es que ahora es un jugador básico con las ausencias y con las lesiones. Lo está haciendo muy bien, sinceramente muy bien. Bueno, y pasamos ya, hablamos un poquito de la primera división. Empezamos por la liga regular. Sí, en la jornada 21 se disputaron solamente 6 partidos debido a que tenían partidos de Champions tanto Jimby, Cartagena y Palma, que estaban aplazados sus partidos y nada, hubo 3 empates de los 6 partidos, empate de Jaén con Noya, de Sota con Manzanares y de Oparrulo frente a Rivera, empate a 4, que sumó un punto el equipo de Rivera. Luego victoria de Movistar Inter, que vencía en la pista del Alcira. Industrias le ganaba 6-1 al Peñíscola y el Pozo, que visitaba a Córdoba y vencía por 1-2, en lo cual, pues bueno, al final sigue esa lucha entre el Pozo de Murcia y el Fútbol Club Barcelona por esa primera posición. Y bueno, pues se quedan pocos días para la Copa, ya quedan solamente 8 días para la Copa de España, que se celebrará en Granada, y ya pues todo el mundo con las orejas muy, muy puestas para poder disfrutar de esa Copa de España, aunque queda una última jornada este fin de semana en la que me gustaría destacar el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Jimby, que el Jimby Cartagena tampoco se puede descuidar mucho porque está sexto, pero bueno, que no se descuide. Veo partidos aplazados, eso me imagino que se jugarán ya después de la Copa de España, ¿no? Sí, se juegan el 31 de mayo. El de Jimby y el de Palma Futsal, que se tiene que enfrentar al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues después de la Copa de España, que la verdad va a ser una Copa de España fantástica y que bueno, que la semana que viene nos tendremos que mojar todos y decir quién va a ganar esa Copa de España y bueno, habrá que mojarse. Y nada, comentar ya solamente para terminar lo de la Champions, que ya están definidos los 4 equipos de Champions. Se han clasificado nuestros 2 representantes españoles, tanto Palma Futsal como Jimby Cartagena, y por parte del Levallois de Francia y el Sporting de Portugal, que como representante también portugués, pues ya están esos 4 equipos clasificados que se van a disputar la final de la Champions en la Final Four en Pésaro del 8 al 10 de mayo. Todavía no está el sorteo, veremos a ver. No sé, yo creo que el sorteo habrá un Jimby Palma Futsal, vamos, lo tengo más que seguro. No sé por qué, pero me da a mí. Bolas calientes. O frías, o las metes en el congelador y ya está. No se sabe. Pues nada, Rafa. Muy bien. Luego volvemos a vernos, ¿vale? Luego nos volvemos a ver. Muy bien, venga. Héctor.
Bueno, y pasamos ya al bloque del futsal femenino. Y en el futsal femenino, pues esta semana sí, tenemos a Carlos Perena. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Aquí estamos otra semana más. Tenemos a Francho convaleciente Eso es. y me toca a mí hacer de conductor del programa de hoy. Bueno, ¿cómo ha ido la jornada? ¿Qué nos cuentas del futsal femenino? ¿Cómo ha ido la jornada que tenemos por allí? Pues bueno, yo creo que un Guanapi Saldelis Intersala 10 más líder. Tenía una visita complicada a la pista del Hispania de Yecla, a tierras murcianas, que es un equipo que la verdad que cuando juega fuera y cuando juega en casa yo creo que se transforma un poquito. En casa son mucho más peligrosas y bueno, victoria muy importante la del conjunto de Nano Modrego por 1-3 y bueno, pues las hace más líderes, aunque Linyola volvió a la senda de la victoria, que ahora lo diremos en qué partido fue. Ya están clasificadas para playoff. Ahora Eso falta pues rematar con ese liderato que daría la opción a ascenso directo o es playoff. No, es playoff, es playoff. Ah, es Lo playoff. bueno de quedarse en primera posición es el evitar, ¿no?, esos cruces con equipos menos deseados o no deseados y la verdad que lo tienen ahora pues bastante llano ya el camino. Son 10 puntos los que separan con Linyola, que son las segundas clasificadas y bueno, sí que es verdad que Linyola tiene un partido menos, pero bueno, al final pues serían 7 puntos de diferencia en caso de conseguir victoria al conjunto catalán, pero bien, ya estamos viendo que el conjunto zaragozano pues está siendo muy superior al resto y lo está demostrando. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos a Alagón que volvía a perder otra semana más. Además, pues bueno, ya quizás creo que está haciendo un poquito larga la temporada, ¿no? Por todos los problemas que están teniendo de lesiones y demás. La verdad es que no es plato de buen gusto el tener que competir así y quizás pues le está haciendo un poquito larga la temporada, ¿no, Carlos? Sí, además visitaban una de las pistas que es muy complicado el jugar por cómo aprieta el público, por cómo juega el equipo local, que es el Ripollet. Derrota por 6-1, es lo que dices tú. El equipo comienza bien los partidos, la verdad que compite, pero el número de jugadoras en la plantilla ahora mismo disponibles es el que es. Si ya les tenían complicaciones, ¿no?, para aguantar el paso de minutos de los partidos, pues ahora con las lesiones tienen el problema más agravado, ¿no? El equipo comienza perdiendo, creo que es en propia puerta, empatan a los 2 minutos, pero ya el equipo pues acusa esa falta de jugadoras con carencia a la hora de la parte ofensiva para materializar las jugadas, se le hace muy complicado. Podemos decir que es que no sé si es matemáticamente equipo de autonómica ya, pero bueno, son 17 puntos los que le separan lo voy a comprobar bien, pero creo que son 17, sí, puntos los que separan con el siguiente y con los puestos de fuera de ese descenso, y es pues complicado y ahora a ver cómo se termina la temporada, porque este fin de semana ya veo que ha estado Lidia convocada. Supongo que habrá sido por esto de sumar una jugadora que está en el banquillo y evitar una sanción, porque recordamos que Lidia ha estado lesionada por segunda vez de rotura de ligamento en su rodilla y está pues empezando a tener contacto con el balón. Perdón, que no me salía. Entonces, yo creo que será todavía pronto el decir que va a volver a jugar, ¿no? Es Lidia. Luego también, pues al final cuando vas tan justo, pues también son viajes largos que al final, pues bueno, no es plato de buen gusto para nadie, ¿no? Yo desde luego
toda la temporada, pues lógicamente han estado compitiendo, se han llevado partidos que han estado pues por la mínima, pero al final, ostras, el competir así también para la cabeza y viajes tan largos y tal, al final, pues lógicamente no es plato de buen gusto, ¿no? Pero bueno, desde aquí No, y, siempre lo decimos, ¿no? Que mandamos todo el ánimo a las chicas del Alagón, porque desde luego sabemos lo que hay, sabemos lo pues que quizás, ¿no? Se pecó en ese momento de coger esa plaza de ascenso, pero claro, también pues lógicamente es complicado decir que no. Claro, al final es un club que lleva años buscando el ascenso y si lo han tenido, pues lo han cogido y a ver, es de mérito que una plantilla prácticamente, que es la misma plantilla que ha estado compitiendo en autonómica, estar Ujú. compitiendo en segunda división, pero ya hemos visto pues que se necesita algo más y ese ascenso tardío pues lo ha dificultado todo todavía más, ¿no? Entonces lo que has comentado tienes mucha razón. Ahora a ver todos los partidos que quedan, a ver cómo los afrontas, porque ese paso de las jornadas y el no ganar, que evidentemente eso te hace mella, el cuerpo técnico, pues yo creo que tiene ahí mucho trabajo para remontar un equipo pues que haga creer hasta el final de que tienen que competir los partidos, que no dudo que no lo hagan, ¿eh? O sea, que Ujú. evidentemente al final las jugadoras no quieren perder, pero se hace duro y esperemos que no haya ninguna lesión más por esa carga de minutos de las jugadoras que tienen ahora mismo. Entonces, al final riesgo puede haber, como a cualquier equipo al final que está compitiendo. César Augusta perdía por la mínima 3-4. También, ¿no? Le está costando un poquito también sacar los partidos a César Augusta y también pues quizás está perdiendo muchos partidos por la mínima, aunque al final está compitiendo todos los partidos y está dentro de ellos, pero jolín, qué lástima, ¿no? El perder por la mínima. Sí, además que el equipo lo hizo bien. He podido hablar con Andrea, que al final Andrea, la capitana del equipo, forma parte del cuerpo técnico de la selección Benjamín que llevo y la verdad pues que hablamos y ya me ha dicho pues que les cuesta mucho, ¿no? El hacer gol. Ha habido jornadas en las que no les costaba, pero ahora estas últimas jornadas sí que es verdad que le está costando y entonces pues al final un equipo que le cuesta hacer gol, si te toca remontar, aunque tú tengas ocasiones y claro, no las materializas, pues se te hace más complicado. Sí que es verdad que parece que han entrado un poco en barrena, ¿no? Con las derrotas, aunque tuvieron victoria la pasada jornada. Pero claro, también lo mismo que con el System Cars Avenida Aragón, que al final cuando llevas tantas jornadas a lo mejor no has puntuado o no lo has hecho de la manera que tú tenías previsto o que tú quieres, que evidentemente es ganar, pues también es complicado, ¿no? Pues para las cabezas, ¿no? Al final esto es un estado de ánimo y si el equipo no puede estar bien o no gana, pues claro, cuesta más. Y luego sí que es verdad que hay dos goles que hace el conjunto de Linyola que es un poco cuestionables porque cuestionables en el sentido de que hay mano en las jugadas. Yo he visto una de las jugadas, al final le pega el balón en la mano a una jugadora del conjunto catalán y bueno, no pitan mano, las jugadoras de César Augusta se quedan frenadas y reciben un gol. Entonces, pues bueno, y luego hay una mano que no les pitan a favor y demás, pero bueno, eso ya sería meternos, mira, ahora nos lo... Nos dicen por aquí por el chat que los árbitros es terrible, entiendo que no os mojéis. No, la verdad que estamos en una situación muy complicada con ese tema porque al final, pues bueno, nosotros somos todo lo neutrales que podemos, pero bueno, cuando la cosa es clara, ¿no? Al final no puedes quitar lo que es evidente. Y Entre Ríos siga lo suyo. Sí, además con una victoria abultada, ¿no? Por 6-1, el equipo fue pues superior de principio a fin al descanso, si no me equivoco, que ya se fueron
3-4-0, 5-0, 5-0, sí. Estaba contando los goles porque ya no sabía si eran 3 o 4 y eran 5. Muy, muy superior. Al final, el conjunto de Sergio Molina, que tuvieron una racha espectacular, que luego parece que cayó un poquito esa racha de victorias, pero ahora, pues bueno, han vuelto a la senda. Tienen el segundo puesto lo tienen ya a 2 puntos. Yo ahora sí que veo muy posible que el conjunto zaragozano escale hasta esa segunda posición. Yo lo veo fuerte, las veo con muchas ganas y mucha motivación. Luego nos lo dirá nuestra invitada cómo se ven, pero yo creo que es un equipo que se ha ganado el ser equipo de playoff, que lo tiene ya a tiro de piedra, ¿no? El ser equipo matemáticamente de playoff. Y quién sabe, ¿no? lo que puede conseguir este equipo, pero es que han fichado muy bien, tenían una buena base y han fichado bien, o sea que han apuntalado muy bien el equipo y es un equipo a tener muy en cuenta. Pues sería algo histórico, ¿no? Para Zaragoza, que quedará pues los de los 4 equipos, primero y segundo. La verdad que ahí se ve el trabajo, ¿no? Que hay con el futsal femenino en Aragón. Y la verdad que bueno, si te parece, pues si quieres comentar ya la próxima jornada antes de dar paso a la invitada, ya nos metemos a fondo con la entrevista. Pues sí, tenemos una jornada yo creo que muy interesante. El partido más interesante lo dejo para el final. El líder Guanapí Saldelis Intersala 10 recibe el sábado a las 4:30 en el pabellón La Granja al Futsal Mataró. Yo creo que es un partido pues bastante interesante para ver, aunque pues evidentemente veo al líder favorito para llevarse los 3 puntos. Entre Ríos Automatización tiene una visita complicada, visita la pista de Rubí, ahí veremos el devenir, no el devenir, sino el potencial del equipo y para llevarse esos 3 puntos que vamos a intentar o vamos a pensar que sí que se los van a llevar y que puedan escalar hasta esa segunda posición. Será el sábado a las 8 de la tarde y tendremos el sábado a las 4 de la tarde en Alagón pues un nuevo derbi en el futsal femenino aragonés entre el System Casa Avenida Aragón y el grupo Reciclarte César Augusta el sábado a las 4. Pabellón Sergio Ibáñez. Pues estaremos atentos a todo ello para la semana que viene pues ponerle el resumen a todos estos partidos. Y sin más, pues no hacemos esperar más a la protagonista de esta semana. Marta Pascual, jugadora de Entre Ríos Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Marta, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Pues bien, yo un poco cansado. No sé si me estáis viendo que estoy un poco ralentizado. Si estuviera Francho, María. Despierta. Muy cansado. Bueno, Marta, lo tenéis en vuestras manos, ¿no? La verdad que lo estábamos comentando ahora con Carlos, que bueno, pues que tenéis todas las papeletas para acabar en esa segunda posición. Y la primera marcha la tenéis esta semana visitando la cancha de Rubí, que va a ser un auténtico partidazo. ¿Cómo estáis preparando durante la semana este partido? Pues estamos trabajando cosas que creemos que nos van a ser útiles para hacerle daño a Rubí y poder sacar en esa pista los 3 puntos, porque así podríamos conseguir la tercera posición. Además, un partido contra un rival que en la ida ya les ganasteis en casa, en la Granja. ¿Y cómo veis realmente este partido? Porque al final es un rival complicado, es una pista complicada, además es un rival que ha bajado de primera división, pero bueno, que ya le habéis ganado. ¿Qué es lo que os esperáis encontrar? Pues nos esperamos encontrar un partido muy duro e intenso, ya que nos jugamos bastante los dos, o sea, mantener el tercer puesto, y yo creo que va a ser un partido muy duro. ¿Cómo estáis afrontando? Porque hemos hablado pues durante toda la temporada con alguna compañera más vuestra y la verdad que es algo histórico, ¿no? Para Entre Ríos, que el equipo femenino pues que está haciendo las cosas muy bien, está trabajando muy bien
y que estéis luchando por estar arriba, ¿no? Que eso no se puede hacer todas las temporadas y mucha gente no puede presumir de ello. Y la verdad que en Aragón, aparte de estar haciendo bien las cosas, pues en Entre Ríos la verdad que aparte de estar haciendo bien las cosas, pues estáis trabajando muy bien para poder conseguirlo. Sí, la verdad que llevamos toda la temporada trabajando bastante día a día y se va notando. Al principio empezamos un poco mal, ya que empezamos con bastantes lesiones y eso, pero en cuanto empezamos a ganar ya seguimos con la racha esa que tuvimos muy buena. Perdimos 2 o 3 partidos y tampoco nos vimos muy abajo, entonces ahora estamos intentando coger otra vez esa racha. Pero la dinámica que llevamos es muy buena día a día y se va notando mucho. Oye, Marta, ¿y tú os veíais en esta, o sea, el tener esa segunda posición al alcance de la mano al principio de la temporada? O sea, ¿vuestro objetivo real era ese? No sé si te puedes mojar o me estoy tirando yo un triple o igual luego Molina me dice lo que dice, chaval. Pues sinceramente no lo sé. Yo creo que no nos esperábamos tener tan buenos resultados y llegar tan arriba como estamos llegando. Pero bueno, yo creo que está siendo el resultado de todo lo que estamos trabajando a lo largo de la temporada. Bueno, al final el trabajo siempre da sus frutos, ¿no? Y aunque no tengas ese objetivo, pues igual de primera de partida, pues que estés trabajando bien y haciendo las cosas bien, pues lógicamente yo siempre lo digo, ¿no? Que tanto el fútbol como el fútbol sala, nadie te regala nada. No es un juego de azar y tienes que trabajar mucho y bien durante todo el año para estar ahí. Luego realmente, pues bueno, ahora una vez que os veis ahí, me imagino que aparte pues, de que el ambiente en el vestuario será bueno, pues es una motivación extra, ¿no? Para poder conseguirlo y sobre todo pues tener tan cerca esas posiciones de arriba. Sí, la verdad que el ambiente que hay es muy bueno y se nota que estamos ya como mentalizadas en que queremos más y que vamos a intentar todo lo que se pueda. Tenemos aquí entre bambalinas al rey de los datos, que es Rafa. Y bueno, esta temporada has disputado todo, o sea, has participado en todos los partidos de lo que llamamos de temporada. Sí, la verdad que no me lo esperaba, pero no sé, ha sido una buena oportunidad que me han dado, confían mucho en mí y la verdad que yo creo que lo estoy aprovechando bien y les agradezco mucho al cuerpo técnico y a las jugadoras porque me han integrado muy bien el equipo y no me lo esperaba, pero bueno. Bueno, la verdad es que Pues eso será señal, perdona Héctor, eso es Sí. señal de que lo estás haciendo bien. Si confían en ti y siguen confiando en ti, es que desde luego lo estás demostrando ese afecto. Hombre, y 12 victorias seguidas, la verdad que bueno, que está al alcance de muy pocos, desde luego. Y bueno, Marta, ¿cómo personalmente, aparte pues de objetivo personal y colectivo, cómo estás viviendo a nivel personal la temporada? Pues la verdad es que ha sido un cambio muy, muy fuerte para mí de pasar de jugar en la Almunia a jugar en el Colo-Colo, ya que es un cambio bastante grande de intensidad, pero al principio empecé con una rotura de fibras pequeña, pero enseguida la recuperé y desde entonces yo creo que he ido cada vez un poco más y yo creo que yo misma lo estoy notando, aún me falta un poco más, pero yo creo que voy bien en el camino. Pues yo voy a acabar con que últimamente estoy acabando siempre con pregunta ahí de, pues igual, de un poco de malote, no de malote, pero me decían, joder, parece que vas. Venga, mójate, ¿cómo se va a quedar el Entre Ríos Automatización esta temporada? Uf, pues yo confío que segundo lo veo difícil, pero podemos, pero si no entre segundo y tercero. No ha sido tan difícil de responder. Y me dice, joder, parece que mandas a veces dardos o preguntas difíciles, pero yo qué sé. Yo confío en el equipo y creo que sí que vamos a lograr esa posición. Por lo menos la tercera yo creo que sí. Si seguimos así, yo creo que sí. Yo veo Bueno, la pues segunda posición cerca, fíjate. Ahora que
que trabajarla. Carlos se Ojo, que tira a la aquí piscina. bautizamos a la gente, ¿eh? Como dice Francho, aquí... No, ¿cómo dice bien? ¿No bautizar o sí o bautizar? No, bendecimos. Bendecimos, eso es, eso Aquí es. todo el mundo sale bendecido. Y que este sábado vas a meter gol, Marta, ya verás. A ver si es verdad. Tu quinto gol. O quinto o sexto, si hay alguno más. Ojalá. No estaría Pues mal. nada, Marta, muchísima suerte sobre todo para el partido del sábado que viajáis hasta Rubí. A ver si, mira, nos dice por aquí Willy, Marta, la revelación de la temporada jugando como una veterana. Molina, hay que darle más minutos. Pues que haga caso, que se le ha dicho un tío que sabe. O sea Y que... otro comentario más, que grande esa Martica, una crack dentro y fuera de la pista. Bueno, ya ves que tienes buen público. Pues nada, Marta, lo dicho, mucha suerte para el sábado y sobre todo para lo que queda de temporada y ojalá pues que veamos muchos éxitos de Entre Ríos, que eso será pues buena señal para ti y para el futsal aragonés, lógicamente. Así que nada, muchas gracias y que vaya muy bien, ¿vale? Ay, muchas gracias a vosotros. Adiós. Luego, Bueno, Carlos, y con Autonómica acabamos, ¿qué tenemos de Autonómica? Cuéntanos. pues bueno, la pasada jornada, bueno, no hubo la pasada jornada, ya que era el puente de la 5 Marzada, así que voy a decir rápidamente, la próxima jornada descansará San Viator y tendremos la Cigüeña contra César Augusta. El filial de Intersala 10, el Tapigrama Sofás, recibirá al Lumpiaque, Utebo recibirá al Fajarín y el filial del Entre Ríos Automatización recibe a Borja. O sea que ahí seguimos con la primera autonómica que está muy bien, esta primera autonómica. Muy Y bien, te voy a Carlos. decir una pequeña pincelada que hoy hemos Sí, jugado partido amistoso la selección sub-10, la Benjamín ¿Qué tal ha ido? femenina. Ha ido bien, hemos ganado a la Cigüeña Alevín femenino y yo creo que dejando buenas sensaciones, aunque hay cositas que tenemos que pulir y que trabajar para seguir afinando el equipo, pero yo creo que va a haber una buena selección y ¿por qué no? Se va a pasar de la fase de grupos. Yo creo que al menos pasar la fase de grupos. ¿Cuánto os queda para el campeonato? Un poquito más de un mes. Bueno, Así ahora ya que, entrenáis todas las semanas. sí, Ujú. todos Muy los bien. miércoles, a excepción del lunes 30 que entrenamos. Semana Santa. Ese me lo voy a saltar, el lunes 30, ya lo digo. Ya os explicaré por qué. Ya os explicaré bien. por qué. No tiene nada que ver, absolutamente nada del fútbol sala. Más Lo temas dejamos ahí. artísticos. Lo dejamos en el tintero. Pues nada, Carlos. La semana que viene más y mejor. Muchas Y gracias. mejor, Que vaya eso bien. es. Hasta luego. Chao. Bueno, y acabamos este bloque femenino para pasar con la segunda B y la división de honor juvenil. Y la voz en 40x20 de la segunda B y la división de honor juvenil no puede ser otra que la de Alex Oliva. Buenas noches, Alex, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todo el graderío. ¿Qué tenemos? Me dice Rafa que vamos con la selección ahora, con que vamos a ello. Pues empezamos con las selecciones que disputaban este fin de semana la fase final de los campeonatos de España sub-14 y sub-16, donde la sub-14 conseguía remontar el primer encuentro ante una gran selección de las Islas Baleares, haciendo un gran partido, un partido muy sólido y finalmente llevándose 3 puntos, ¿no? Para ese triangular que se jugó de las plazas del noveno al duodécimo. En ese segundo partido ante Galicia el sábado, Galicia salió muy fuerte, se intentó remontar. Al final el poderío gallego pudo con los nuestros, que creo que se terminó llevando el partido por 5 goles a 2 y consiguieron esa décima plaza en el Campeonato de España sub-14. En cambio, la sub-16 que jugaba la Final Four B conseguía también pasar esas semifinales de la fase plata, por llamarlo de alguna manera, ante Baleares, con un partido muy sólido, estando muy acertados de cara a portería. Y en esa final ante la selección murciana, una selección muy fuerte que puso las cosas muy complicadas y donde se desaprovecharon las oportunidades que se tuvieron en la primera mitad y la selección murciana cerró el partido a inicios de la segunda. Esto ha sido la fase que se jugó aquí en
en Zaragoza. Ha sido la fase final, ¿no? Así es. ¿Quieres añadir más de selecciones o pasamos ya con el protagonista? Bueno, tenemos ya los dos protagonistas que son de las selecciones. Además, pues nos Vale, viene bien para seguir comentando lo que ocurrió este fin de semana. eso es. Pues vamos a dar paso ya a Dani Sanz, que es que está por aquí un momento. Hola, buenas noches, Dani, ¿qué tal? Hola, buenas chicos. Buenas noches, Dani. Buenas. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido esta fase y cuéntanos un poco la experiencia y si se han logrado los objetivos o no. Bueno, pues esta fase al final es una novedad que viene de la Federación Española, que ha creado lo que es una fase oro y una fase plata, similitud a lo que se está haciendo en el fútbol 11. Y realmente después de la derrota contra Madrid que tuvimos en lo que es la fase previa, jugada en Zaragoza, bueno, pues nos enfrentamos a un viaje largo que era llegar hasta Cádiz para jugar lo que es del quinto al octavo puesto. El primer partido sí que fue muy serio, muy tenso, un 2-0 a favor que se mantuvo hasta el final y Islas Baleares la verdad que tuvo pocas opciones, aunque nuestros porteros la verdad que estuvieron muy bien y sobre todo la segunda parte. Y luego el último partido que se decidía el quinto puesto, pues nos enfrentamos a una gran Murcia con jugadores en la selección española, tanto el portero como el jugador Díaz Meseguer, unos grandes jugadores que al final, bueno, pues demostraron su potencial, su despliegue físico y sí que nos costó un poquito más entrar en ese partido porque no entraban los goles y porque alguna decisión arbitral tampoco fue del todo correcta. Entonces, bueno, pues al final muy contentos porque el rendimiento de los chicos ha sido increíble, pero bueno, con un poquito ese sabor agridulce que tuvimos en Zaragoza de no poder ganar a Madrid y meternos entre los cuatro finalistas de España. Bueno, sí que quiero apuntar que ese partido lo retransmití con Alex y lo del tema de los árbitros no vamos a hacer mella porque no vamos a volver atrás porque no hay solución, pero la verdad que lógicamente fue un escándalo porque vamos, disteis totalmente la cara contra Madrid en todo momento y creo que hubiera sido un gran premio para los chicos que hubieran disputado esa fase final, que por cierto ya nos dice Rafa ahora que Madrid ha sido campeón de España. Antes de continuar vamos a dar paso a Marcos, que ya está por aquí. Marcos Cacho, buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia de cómo lo has vivido y tu visión. Bueno, a ver, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Ha sido un grupo muy chulo y pues hemos convivido bastante bien con los compañeros y ha estado bastante bien. Yo tengo una pregunta para ti, Dani. Lo primero, pues agradecerte que estés aquí. Ya sabes que para mí es un placer tenerte en el programa. Cuéntanos un poco cómo es ser el padre, el tutor durante estos días de adolescentes, de chicos de 14, 15, 16 años ahí tan lejos de casa. Bueno, al final es una suerte, ¿eh? Es una suerte que confíen en nosotros, tanto en mí como en mi cuerpo técnico, ya sea Laureano o Antonio, y es un placer y una suerte. Al final son chicos que están muy cerca de lo que es el fútbol sala profesional, en sus equipos hay un trabajo muy bueno del cual nos aprovechamos las selecciones y del cual estamos muy agradecidos a los clubes de la federación y al final, bueno, solo hay que guiarles un poquito, enseñarles cuál es el camino y sobre todo hacerles disfrutar de este proceso de aprendizaje, que ganes o pierdas, lo más importante es que ellos sean capaces de durante este proceso poder disfrutar y aprender. Al final la realidad es aprender durante el proceso. Marcos, ¿tú qué significa para ti ser el capitán de la selección aragonesa sub-14? Cuéntanos un poco cómo lo has vivido siendo el capitán. Bueno, a ver, lo he vivido. A ver, estaba un poco nervioso, pero lo hemos llevado bien. A ver, se podría haber llevado mejor, pero bueno, a ver, bien. Yo la verdad que quiero poner en valor lo que has dicho tú, Dani, pues aparte de que a todos gusta ganar y pues estar lo más arriba posible, pero creo que hacéis un gran trabajo porque además tenéis en todas las selecciones, tanto la sub-14 como la de sub-16,
con los campeonatos que habéis realizado, sobre todo llevar por bandera que es una etapa formativa, ¿no? Y que al final, pues, independientemente de que quieres, lógicamente, sacar siempre los mejores resultados, pues al final también hay que tener en cuenta pues muchas cosas que, pues eso, ¿no? Que luego hay muchas selecciones que llevan chicos con la selección nacional, luego también clubes pues que aquí en Zaragoza, lógicamente, o en Aragón, pues solamente tenemos 2 equipos profesionales y luego en otras comunidades pues tienen varios equipos profesionales, pues como decíamos de Madrid o Murcia, por ejemplo, que nombrabas antes. Yo sí quiero poner mucho en valor y si eso es una cosa interna de la federación o es una cosa más interna como entrenadores, ¿no? El llevar por bandera el fútbol formativo, fútbol sala formativo en estos campeonatos. No, hombre, desde la federación hay unas directrices marcadas muy importantes que al final es la formación y el aprendizaje de los jugadores. Y a partir de ahí ya cada selección ponemos nuestro granito de arena o nuestra pequeña forma de adaptar el sistema a lo que realmente luego nos encontramos en los campeonatos, que difiere mucho de cualquier amistoso que podemos llegar a jugar aquí en el territorio aragonés. Ayer, por ejemplo, hablaba con el seleccionador de Madrid y le di la enhorabuena, me alegré mucho de que fueran ellos, y él me decía de que la clave de que ellos ganaran el campeonato, de que consiguieran remontar un 4-0 en la final contra Castilla-La Mancha, fue realmente el partido que ganaron en Zaragoza. Dice que para ellos eso fue un impasse para el equipo que les marcó un antes y un después y fue lo que les dio esa magia que necesitaba el equipo para poder llegar a esa fase final y realmente ganar el campeonato, que desde aquí pues bueno, les damos la súper enhorabuena a ellos que se lo merecieron más que nadie en este caso. Y Marcos, ¿tú cómo has vivido, aparte pues de ser un viaje pues muy largo y una experiencia pues con los compañeros, cómo se vive, ¿no? Estas concentraciones pues para un chico, en este caso pues de 14 años, que al final es lo más cercano, ¿no? Que podéis estar estos días con el futsal profesional. ¿Cómo lo has vivido estas 2 concentraciones con la selección y con tus compañeros? A ver, a mí me ha gustado mucho. También le tengo que agradecer pues que Miguel, Carlos y Galo me han llevado, han pensado en mí estando yo lesionado y no se han llevado a otro que les pudiera ayudar más. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien y ya como os he dicho que me lo he pasado con mis amigos, he convivido bastante bien y nos llevábamos muy bien, o sea que sí, bastante chulo. Yo ya os tiro la última a cada uno, Dani. De los últimos 4 o 5 años que has tenido, que has dado muchos palos, porque recuerdo la semifinal ante Andalucía, este último partido ante Madrid, caer también a punto de clasificarse a semifinales hace 3 o 4 años también. Muchas veces, ¿no? A punto de meterse entre los 4 mejores del país. ¿Con cuál recuerdas tú que sea la más dura o que más espina se te haya quedado clavada, que más dentro se te haya quedado la espina clavada? La verdad que yo siempre digo que estamos teniendo mucha suerte en estas últimas generaciones que han pasado los últimos años porque están saliendo jugadores de gran nivel. Me voy unos años más atrás y te voy a San Fernando, a Cádiz, creo que fue hace 5 años, con la generación de Miguel Laoz, San Pedro, es decir, un montón de jugadores que ahora muchos de ellos están jugando en primera división, segunda división y han sido nacionales con España. Otro año creo que fuimos a Madrid, también nos eliminó Andalucía en cuartos de final con otro super equipo. El año pasado, sobre todo, y tú bien lo sabes, lo que vivimos ahí en Córdoba. Esos cuartos esa semifinal que jugamos contra Andalucía, que estuvimos a un 3-0 en el descanso, que la segunda parte ya nos costó un poquito más, Andalucía estuvo más acertado y no conseguimos el premio de por lo menos haber jugado la final. Y este año, bueno, nos jugamos unos cuartos de final con Madrid en Zaragoza. Estuvimos muy cerca, decisiones arbitrales aparte, pero también creo que el equipo demostró un nivel muy bueno como para estar entre los 4 mejores de España. Entonces yo desde aquí simplemente agradecido de estar aquí, agradecido a los chicos, con momentos muy especiales siempre y seguir trabajando para lo que nos venga, seguir ayudando a los chicos que vienen por detrás, vamos. Marcos, tú de este último fin de semana allí en Cádiz, cuéntanos una anécdota graciosa que haya ocurrido, lo más gracioso que se pueda contar aquí en el programa. Que se pueda. ¿Puedes repetirlo? Que es que se corta.
Que si nos puedes contar una anécdota, que la más graciosa que sea para ti de este último fin de semana, que se pueda contar. Bueno, pues la verdad es que no hemos tenido muchas. Bueno, a ver, cuando teníamos el tiempo libre nos poníamos a jugar en los pasillos, pero bueno, a ver, y ya está. Y que hubo un día que llegamos del paseo y había gente que se puso a ligar, pero bueno, nada. Ahí creo Eso que no se había de cuenta, las dos hombre. selecciones. Me ha llegado, algo me ha llegado. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos y sobre todo pues daros la enhorabuena, ¿no? Pues por llevar el nombre de Aragón bien pues por todo el territorio nacional y sobre todo pues dejarlo pues para nosotros en lo más alto, ¿no? Porque al final, como hemos dicho, a todos nos gusta ganar, lógicamente, pero al final creo que Aragón puede estar orgulloso, ¿no? De todas las selecciones y de todos los seleccionadores y todos los chicos que componen las selecciones territoriales. Así que muchísimas gracias y sobre todo pues muchísima suerte para el futuro, ¿no? Que creo que estamos haciendo muy bien y el trabajo que viene por detrás es bueno y se va a notar y Aragón va a seguir dejando su sello sin ninguna duda. Estamos seguros. Muchas gracias y a vosotros enhorabuena por el programa y por dar difusión al fútbol sala aragonés que es bien necesario para todos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Que vaya bien, Muchas gracias, adiós. chicos. Pues nada, Alex, Segunda B. ¿Qué tenemos esta semana en Segunda B? Creo que ha habido un derbi también por ahí y ha habido resultados muy, muy interesantes esta semana. Así es, comenzamos con el partido más importante. Se llevaba el derbi Sala Quinto, ganando a un poder superpoderoso Pinseque por 6 goles a 3, en un partido donde Pinseque podía perder, porque sabemos que en los derbis son partidos completamente distintos a lo que hemos podido ver durante toda la temporada. Quinto demostró su potencia, se hizo grande en casa y se llevó la victoria ante uno de los favoritos del grupo. Además, estoy remarcando jolín, cuánta cantidad de goles se ven en Segunda B todas las semanas. Un triple 4-0, 0-4, 8-6, 6-2, 6-3, 5-2 y quitando ese Tauste 2 contra Ribrafecha 2-1, lo demás ha sido, la verdad es que es una competición, yo para mí desde luego, ya era en su día la antigua Nacional A, pero esta segunda división B está súper competida y creo que es una categoría que para ser pues el escalón más debajo al futsal profesional no deja nada que envidiar a la segunda división, ¿eh? Así es, Héctor. Como tú dices, son partidos muy bonitos de ver para el espectador. A lo mejor los entrenadores o los jugadores lo pasan peor que los que lo vemos desde fuera, pero son partidos muy bonitos y los resultados, como tú dices, lo reflejan. También estamos viendo, salvo esa victoria por la mínima de Taustante Ribafrecha en un partido duro, que al final pues consiguió sacar adelante el conjunto de Acontebro Tauste, que lo coloca sexto de nuevo en la tabla clasificatoria después de ese bajón, pero por lo demás hemos tenido 4-0 de Cadrete ante Ciervena, también en un partido igualado, pero donde los de Cadrete estuvieron acertados de cara a portería y se consiguieron llevar 3 puntos muy importantes que le hacen subir un puesto en la tabla clasificatoria. La verdad que, bueno, creo que quitando la Uburu, ¿no? Que ya pues ha dado un pasito adelante pues de cara a ese campeonato, pues seguimos con Pinseque, ¿no? Que sigue segundo y todo hace presagiar que va a quedar en esa posición. Pero el resto está todo muy, muy competido y muy igualado, tanto en la parte media como en la parte baja de la clasificación. Así es, ahí estamos viendo Entre Ríos, decimotercero con 25 puntos, igual que el duodécimo, que es Ciervena, tras conseguir también la victoria en casa del colista, en casa del Albelda, por 0 goles de Albelda, 4 de Entre Ríos Zaragoza, en un partido muy bueno para Entre Ríos. Creo que era necesario la victoria, creo que era necesario dejar claro que hay un escalón entre ellos y lo que es la zona baja. Poco a poco se va demostrando la gran plantilla que tiene Entre Ríos. Estamos viendo cómo ahora mismo están a tan solo un puesto de conseguir la salvación, están iguales a puntos con el que cierra la salvación.
son muy buenas noticias para Entre Ríos y esperemos que esto vaya hacia arriba. Sí, lo decíamos estas semanas atrás, ¿no? Que creo que era el momento, ¿no? De que Entre Ríos diera ese pasito al frente, pues para salir de esos puestos. Y creo que es lo que está haciendo, ¿no? Que está dado ese paso al frente y está ganando partidos, además con buena solvencia. Y lo que tiene que hacer ahora es continuar y tirar para arriba. Porque ¿cuántos bajan de segunda B? ¿Cuatro? Creo que en segunda B bajan 4, Cuatro. O sea que ahora si mismo mal no me equivoco, marca la permanencia empatada a puntos Ciervena con Entre Ríos. Entre Ríos. Ujú. Así es, creo que ahora mismo está en una posición ventajosa, creo que va de menos a más, creo que esto puede ser un plus para conseguir esa salvación, que yo desde el primer momento lo he dicho aquí, yo confiaba, al final es un equipo muy joven, de los más jóvenes de toda la segunda B, no conozco a los demás grupos, pero del grupo seguro que es el más joven, chicos que han ascendido del División de Honor Juvenil, chicos aún del División de Honor Juvenil, Ujú. que están dando la cara y que poco a poco están adaptándose a una categoría muy complicada y poco a poco están consiguiendo meterse entre la salvación. Sí, además creo que lo de Entre Ríos sí que queda, yo por mi parte, mi opinión personal es, queda remarcar, porque ya lo hemos hablado antes en segunda división, que el trabajo que está haciendo Entre Ríos arrastra a todas las categorías, ¿no? Porque al final el segunda B pues lleva jugadores muchas semanas convocado a segunda división, el juvenil lleva jugadores al segunda B y probablemente pues el juvenil tenga que tirar también de cadetes para completar esas convocatorias. Entonces, a mí al final desde luego veo ese plus, ¿no? Pues de bien hacer las cosas y sobre todo de que todos somos en este caso un poquito de Entre Ríos y queremos que salve la categoría porque no se debe romper ni ese escalón de segunda división, segunda B, luego los juveniles que tengan un sitio para foguearse como es la segunda B y porque lo merecen, ¿no? Porque al final es un trabajo y una carrera de fondo que creo que desde luego no es ponerte la camiseta de ningún equipo desde nuestra parte, pero creo que sí que mi opinión personal es esa, ¿no? Sí, así es. Al final es tener un escalón entre, por llamarlo de alguna forma, el semiprofesionalismo y la élite del fútbol sala español. Creo que es una posición muy ventajosa para el club tener aquí un equipo en segunda B. Para los jugadores también es muy bonito, ¿no? También pasar por una categoría así de importante, de competida cada semana que está sufriendo, que es casi el nivel de un segunda, hablando de sufrimiento en cada partido, porque creo que no hay ningún partido en que yo por lo menos no me la jugaría a echar apuestas ningún jueves, ningún viernes antes del fin de semana, porque puede pasar cualquier cosa en esta categoría. Y lo hemos visto con la victoria, sobre todo de Quinto a Pinsec este fin de semana, aunque sí que es cierto que, como he dicho, los derbis pues, son partidos completamente distintos. Muy bien, ¿algo más que remarcar de esta segunda B? Comentamos los encuentros de los nuestros la próxima semana. Tenemos dos derbis. Piense que reciben el Municipal a Cadrete. Como he dicho, los derbis son completamente distintos a lo que podemos ver en la clasificación. Hay muchas ganas de jugar este partido. A Cadrete le vendría muy bien los 3 puntos. Piense que necesita la victoria para volver a la senda en la que nos tenía acostumbrados, para volver a intentar acercarse a Ulaburu, que ahora se ha ido hacia arriba con 5 puntos de ventaja. Luego tenemos el derbi entre Ríos y Sala Quinto en el Municipal de la Granja, el domingo a las 12, el de Piense que es el sábado a las 8 de la tarde, en un derbi Sala Quinto que viene de ganar ya un derbi. Quiere hacer lo mismo también este fin de semana ante Entre Ríos, que viene pasando por un buen momento y que también necesita la victoria para estar, si se puede, aún más tranquilos. Ujú. Y por último, Bueno, pues veremos a comentar ver el encuentro. qué ocurre en esta jornada. Y bueno, pues que ya queda poco, ¿no? De esta segunda división B y que quizás sea el tramo decisivo pues para todos nuestros equipos y donde estas jornadas que quedan pues se va a ver en qué posición pues tiene que quedar cada uno. Así es, como tú dices, se acerca el final de temporada, va siendo la hora de dar el paso hacia adelante, va siendo la hora de echar todas las cartas que tengas bajo la manga, perdón, y buscar esas victorias que son necesarias, sobre todo para Tauste para intentar meterse en el playoff y para Entre Ríos para lograr esa clasificación, para lograr esa salvación, perdón, hablando de Tauste, pues visita la pista de Ciervena, le vendría muy bien a Entre Ríos. Una victoria de Tauste este fin de semana le vendría muy bien a Tauste para meterse en la lucha por entrar entre los 4 mejores del grupo.
Ujú. Muy bien, pues si te parece, vamos a pasar ya con la División de Honor Juvenil, que también pues es una categoría que está muy abierta y tenemos a todos nuestros equipos con los objetivos también a flor de piel, porque vemos resultados también muy llamativos, ¿no? en esta División de Honor. Así es, vemos como Entre Ríos derrotaba por 8-1 a una Almozara que fue de más a menos durante la temporada. Guanapix también conseguía la victoria ante un Gran Vía que le puso las cosas muy complicadas en la primera vuelta, pero ha conseguido quitarse a lo mejor, no esos miedos, pero jugadores muy jóvenes también en esta categoría que poco a poco se van adaptando y se está viendo cómo los resultados van llegando. Ebrosala, que empataba a 7 ante Lepanto, sorpresa entre comillas, porque Ebrosala debería haber conseguido la victoria. Lepanto viene haciendo muy buena temporada después de haber estado toda la campaña pasada luchando por no descender. El cambio generacional les ha venido bien, se ven como están poco a poco más arriba en la clasificación. Jolín, pues si decíamos de la segunda B, aquí también se estaban viendo buenas goleadas y partidos pues como el Lepanto 7 contra Casablanca de Brosala, que ojo, 14 goles en un partido para el espectador, ostras. El Ebrosala es un equipo que nos tiene muy acostumbrados a esto. De hecho, si miramos los jornadas atrás, recuerdo un 8-12 con victoria de Ebrosala ante Gran Vía, recuerdo 8-6, recuerdo resultados muy abultados por parte de una Ebrosala que de cara a portería es muy fuerte, pero eso también le pasa a Prince que en segunda B Ujú. es dejar desprotegida un poco la zona de atrás. Y ahí vemos la clasificación entre Ríos que sigue líder con absolutamente récord de victorias con pleno, con los 20 partidos que han jugado, pues 20 victorias. Luego le sigue Guanapis con 17, con 51 puntos con esas 17 victorias. Luego sigue Casablanca Ebrosala con 47, San Juan con 42 y luego ya pues nos vamos a la zona media pues con 35 puntos Pinseque, que sigue por Romareda, Lepanto, Gran Vía, Ainzón, Pirineos y luego ya pues esa parte baja, ¿no? Que pues quitando Boca y Jar que no cuenta con ninguna victoria en su casillero, pues luego tenemos ahí pues varios equipos con un puño de puntos que está todo por decidir ahí abajo. Sí, así es lo que pienso que tremendo. Que conseguía la victoria, pensé que, pues, ya que está lo nombramos, ante Rivera de Navarra en casa 10-1. Sí, esa zona baja está muy interesante. De hecho, Alcañiz sacaba un punto ante Ainzón, va punto a punto. La jornada pasada también conseguía un empate. No le está ayudando a salir del descenso. Yo creo que al final pueden terminar encontrando puntos que lo pongan algo más arriba. Y lo que tú decías, volvemos a tener esta jornada 6 equipos con una diferencia de 4 o 6 puntos que en apenas pues 6 puntos, 2 jornadas, puede pasar de todo. Queda muy poco ya de aquí a final de temporada y va siendo la hora de que los equipos que en teoría deberían estar más arriba tienen que dar un salto adelante, tienen que intentar eh, conseguir esa ventaja sobre los equipos de atrás. Ujú. Y también pues Entre Ríos que ya pues está preparando la Copa de España, que ya pues bueno, creo que además pues con esa ventaja que tiene lógicamente con el segundo, pues se puede permitir también el lujo de estar ya preparando esa copa y estaría pensando pues en esa eliminatoria pues que había es contra el Pozo, puede ser que le ha tocado. Creo que es contra Málaga, si no me Contra Málaga, equivoco. eso es contra Málaga, Contra cierto, eso Málaga, es si no me contra equivoco. Málaga. Sí, 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 sí. Y bueno, pues eso, la semana que viene, pues otra jornada más que bueno, pues como tú dices, los que tienen que dar un pasito al frente son los que quieren estar arriba, ¿no? Al final, pues es una categoría pues que es muy complicada y ahora creo que además ha vuelto más complicada pues con esto de mezclar equipos tanto de Aragón como de Navarra y la Rioja y también hace pues que sea una categoría más bonita, ¿no? De lo que era la División de Honor. Sí, así es. Al final los equipos navarros están dando mucho juego también en esta división de honor juvenil. Uno por arriba porque está cuarto y está dando mucha guerra a los equipos que están ahí arriba en la clasificación. Y por parte de Rivera, pues lo tendrá complicado para salvarse. Al final es un equipo también que a priori el año pasado estaba más arriba. Este año igual esperábamos también un poco algo parecido a la temporada pasada. No está siendo así. A ver si hay suerte y aunque no querramos nunca el descenso para nadie,
pues uno de los equipos que cae al final de temporada y eso pues sería una plaza más también para Aragón en la máxima categoría juvenil. Ujú. Pues Alex Oliva, muchas gracias una semana más por este análisis tan certero y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Héctor, un abrazo a todos. Y bueno, pues se nos va agotando el tiempo, pero nos queda todavía el bloque de la tercera división y la autonómica. Y la tercera división y la autonómica, nuestro especialista de siempre, Alex Les. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todo el mundo. Bueno, cuéntanos cómo ha ido esta semana en la tercera división. Si hablábamos de que pues la segunda B, la división de honor, está pues que echa fuego, pues la tercera no vemos que es, nos lo dejamos atrás, ¿no? Sí, así es. Además, por marcar sobre todo, es verdad que vemos ahí todos los resultados, pero por marcar un poco, la semana pasada trajimos aquí a Paniza, comentábamos que se enfrentaban al líder en la pista de Alberto Maestro contra Coras y dijeron que bueno, que iban a ir a ver si sacaban algún puntillo y demás. Y así fue. Además, no le puso las cosas nada fáciles. Empataron a 4 Coras y Paniza. Un partido en el que Paniza se puso 0-2 ganando. Coras consiguió empatar el partido, pero Paniza se volvió a adelantar e incluso tuvo que empatar Coras al final del partido. Manu Franco, que ya sí de por sí ya la semana pasada les comentamos eso, que había jugadores de talla pues que habían jugado en segunda, pues en este caso Manu Franco consiguió empatar el partido para Coras y de esta manera no han perdido todavía ningún partido, así que por lo menos dentro de lo malo, que es que Coras no ha ganado, por lo menos tiene un punto. Luego, el resto de marcadores, pues tenemos un Borja 10, Compañía de María 2. Luego un partido que podría haber sido diferente para Gelsa en el caso de ganar, que era Calatayud-Gelsa. En este caso, Calatayud vencía 6-0 a los Wikis. Un partido en que Calatayud con esta victoria sale del descenso y hunde más todavía Wikis en la clasificación. Zafán volvía a la senda de la victoria tras 3 derrotas prácticamente consecutivas. Sí que es verdad que ahora vencían 6-1 a Ebrosala. Luego teníamos un empate a 5 entre Ijar y Daroca, un partido en el que Ijar se ponía 3-0 e incluso se puso 5-2, pero Daroca consiguió empatar el partido a 5 a falta de un minuto y consiguió sacar un punto de una pista tan complicada como es la de Ijar. Luego Pirineos vencía 6-2 a Caspe, Ainzón vencía 4-2 al Burgo y luego sorprendentemente Alcañiz vencía en casa 7-0 a Utebo. Es muy sorprendente este resultado porque al final Utebo hasta hace varias jornadas lo teníamos súper cerca de los de arriba y ha perdido con un Alcañiz que recordemos que es un recién ascendido, pero es que está haciendo una temporada muy muy buena Alcañiz este año y le está notando, o sea, se está notando porque como vemos en la clasificación, ahora mismo Alcañiz para ser recién ascendido va séptimo, el Burgo que también está ascendido va noveno, con lo cual podemos decir que están haciendo una muy muy buena temporada, sorprendente además porque lo normal en estos casos es pues pelear por la salvación, como están haciendo por ejemplo el caso de Daroca que está en esos puestos limítrofes o incluso Compañía en ese puesto de descenso, pero lo están haciendo muy bien. Y luego pues por destacar un poco pues seguimos con Coras con 50 puntos, sí que es verdad que ahora tiene a Pirineos a 3, aunque Pirineos con un partido más, y Zafán está a 4 con los mismos partidos. Es verdad que Coras tiene que perder algún partido si los de abajo quieren recortarle bastante diferencia. Pero viendo el nivel que tiene Coras, está claro que ningún partido es fácil, ya lo comentamos, y cualquiera le puede sacar puntos a cualquiera en esta categoría. Y en la parte baja, pues como comentábamos, tenemos a Compañía de María y a Gelsa, que están un poco ya desahuciados, por decirlo, porque la salvación está en 17, llevan 8 puntos simplemente. Al final son 9 puntos, son 3 partidos de diferencia prácticamente, por decir, son 3 partidos de diferencia con la salvación, y es que quedan 10. Es que tienes que conseguir más puntos de los que has conseguido hasta ahora para salvarte, con lo cual lo tiene muy complicado. Y luego pues yo creo que tenemos 3 equipillos ahí que están peleando por el último puesto de descenso, que son Ebrosala, Crato y Daroca. Así que veremos a ver qué tal esta tercera y este partido aplazado, sí, ¿no? Todavía de estas semanas que ha habido pues entre las lluvias y los fenómenos meteorológicos que hemos tenido. Vemos aquí pues partidos todavía, Paniza con
con 3 partidos menos, que eso al final, pues bueno, también la clasificación hace que sea un poco incierta, ¿no? Cuando tienes 3 partidos menos en tu casillero, son 9 puntos, ¿no? Que esos 9 puntos al final pues son importantes, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo y sobre todo pues remarcar ese grupo de cabeza, ¿no? Que pues que lógicamente se ve bien claro que es cosa de 3, pero luego pues se ve una zona media que está bastante competida y equipos pues como por ejemplo como Paniza y Daroca que empezaron la temporada un poquito peor, pues ahora han cogido esa medida a la categoría, sobre todo Daroca, que es un recién ascendido y creo que está haciendo muy bien las cosas y bueno, pues creo que junto con Calatayud y Caspe ahí estará esa plaza, ¿no? de puesto de descenso. Sí, como comentabas, pues, al final sí que es verdad que solo bajan, bueno, vamos a decir, bajan 3, entonces claro, ahora mismo es Calatayud el que lo está marcando con 17. Sí que es verdad que está habiendo como más va y ven entre Calatayud y Brosala, que son los que más o menos están entrando entre ellos prácticamente en cada jornada, pero sí que es verdad que Daroca no lo puede mirar muy de lejos y el Caspe pues también un poco así de reflexión, y como comentas, pues el grupo del medio es que al final Utebo es verdad que hace un par de semanas lo teníamos muy muy cerca de los primeros, pero ahora está con 39, pero es que Borja ya se ha vuelto a recuperar después de la mala dinámica y está con 38, Ainzón con 35, Alcañiz que comentábamos 34, o sea es que la zona media está muy, muy apretada. Sí que es verdad que este año no tenemos ese playoff del segundo, que haría que se pegaran, por decirlo así, en términos así, Pirineo, Stafán, incluso Utebo a lo mejor un poquito más, pero bueno, vemos ahora esa diferencia en la parte alta, veremos cómo termina. Y luego, por comentar un poco este fin de semana, creo que es verdad que todos los partidos, como hemos comentado, pueden ser definitorios a la hora de saber cómo va a acabar la liga, pero sí que es verdad que este fin de tenemos un Burgos-Zafán, que es que la pista del Burgos es muy complicada. Zafán sí que es verdad que ha vuelto a ganar por fin después de 3 jornadas, pero es que tiene que ganar en la pista del Burgo y no cualquiera puede. Y sabemos lo complicado que es esa pista. Bueno, pues si no hay nada más que añadir de esa tercera división, que ya vemos, pues también comentaba Rafa por nuestro chat interno que también hay que estar atentos a ese arrastre, ¿no? Que puede tener. Yo como ya he dicho que antes con Alex, que yo creo que Entre Ríos se merece quedarse y es el único que corre un poco de peligro y creo que lo va a conseguir, con que tampoco tenemos que estar muy, muy preocupados en ese sentido. Así que si te parece, pasamos a la autonómica, que vamos con ese grupo primero, que además tenemos protagonista. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la jornada? Pues este fin de semana tuvimos, ya comentaba la pasada, que había 2 auténticos partidazos que enfrentaban al segundo contra el cuarto y al tercero contra el quinto. Y en este caso, pues la Almozara perdía en casa 0-3 contra Palomeque Calasanz en uno de los partidos de la jornada, un partido en el que se fue sobre todo al final del partido porque Calasanz consiguió adelantarse en el marcador más o menos a mitad de la primera parte y consiguió mantener ese 0-1 hasta los últimos 5 minutos, y cuando la Almozara estaba con portero jugador en 2 robos, Calasanz sentenció el partido, incluso marcando el tercero quedando apenas un minuto, con lo cual la Almozara ya no pudo hacer más. Luego, el otro partido de la jornada que enfrentaba Zaragoza Unión Peña La Murga, Zaragoza Unión vencía 4-2 a La Murga. No es que sea sorpresa, pero sí que es verdad que a lo mejor la gente esperaba que Peña La Murga venciera por ese favoritismo a la hora del ascenso, pero vemos que Zaragoza Unión quiere pelear con el playoff hasta el final, y así ha sido. Zaragoza Unión empezaba ganando 2-0 el partido, a descanso iban con 3-1, se acercaba a Peña La Murga con el 3-2, pero finalmente en el último minuto Zaragoza Unión marcaba el 4-2 y sentenciaba el partido, con lo cual con estos marcadores los 2 equipos que a priori estaban por detrás de la clasificación de sus rivales, Calasanz con respecto a la Almozara y Zaragoza Unión con La Murga, son los que se han llevado el partido y hacen que se apriete mucho más la clasificación, que luego la comentaremos y veremos que está muy igualado. Y los demás partidos, pues Gurrea perdía 2-4 contra Coras, Alto Aragón Maderas Jaca perdía 3-6 contra Guanapix, El Límite vencía 7-0 a Torrellones, Villafranca vencía 6-0 contra Cadrete y Boscos Pastriz se suspendía porque, como bien sabemos, este fin de semana pasado fueron, como hemos comentado, las elecciones, y el seleccionador sub-14, si no recuerdo mal, es el entrenador de Pastriz, que es Galo. Sí. Entonces, pues claro, no podía estar, entonces al final el partido se tuvo que aplazar.
Entonces, pues bueno, siguiendo un poco la clasificación, como comentábamos, el Guanapix va líder indiscutido, 18 de 18, no le tose nadie. Y luego, pues es que el playoff, que es segundo y tercero, ahora mismo está Peñamanga con 36, Villafranca con 36, tercero, el cuarto, que es Calasanz, con 35, y Zaragoza Unión y la Almozara con 34. Es decir, que entre el segundo y el sexto hay 2 puntos. O sea, está todo muy, muy junto, y además luego Pastriz tiene 24 con 2 partidos menos, que en caso de ganarlo se pondría con 30, serían a 2 partidos, con lo cual está muy, muy, muy igualado este playoff, y nos va a dar mucho que hablar hasta final de temporada, porque al final del descenso pues bajan 3, que a priori se está viendo quiénes son. Sí que es verdad que Torrellones y Gurrea ocupan plaza, pero no descienden por el hecho de no ser de Zaragoza, porque no podrían ir a ninguna local. Entonces ahora mismo solo bajaría Cadrete de este grupo. En la parte baja, pues comentar eso. Y luego pues vemos la división, que es Guanapix a su ritmo. Luego del segundo al sexto, que están en un bloque, que está que arde. Y luego pues del séptimo al décimo, y luego la parte baja. Entonces este primer grupo está así. Y luego además este fin de tenemos un Pastriz Zaragoza Unión, que puede poner las cosas aún más a Zaragoza Unión más cercanas, o que Pastriz intente no escaparse o no darse por vencido hasta final de temporada. Pues si te parece, lo vamos a analizar con el invitado de hoy. Creo que además lo conoces bastante bien, por lo que me han chivado. Pablo Ortega, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo ves este grupo 1 de Autonómica, y cuáles son las sensaciones que tenéis desde el Calasanz? Bueno, pues nosotros, siendo un poquito conscientes al marcarte los objetivos de principio de temporada, que siempre tienes claro el saber de dónde vienes, ¿no? Nosotros el año pasado, tercer año en la categoría, el año pasado el segundo, pues mitad de tabla, pues decir, vale, por nosotros nuestro objetivo es seguro el mantener ese nivel que ya habíamos realizado y presentado el año anterior. Entonces, de momento, lo estamos consiguiendo, que es el objetivo principal. Cualquier otra cosa que luego pueda venir de añadido, fruto del trabajo, será bien recibida, pero nosotros sabiendo que el objetivo es igualar el resultado del año anterior, y de ahí si se puede obtener algo mejor, y si no, pues el ser conscientes también de la suerte que tenemos de poder estar peleando ahí arriba, que de momento estamos un poco de invitados, ¿no? Yo creo que poca gente pensaba que nosotros, viniendo de donde veníamos, podíamos estar ahí, pero oye, poco a poco y trabajando cada semana, las cosas van saliendo bien, la verdad. Yo, un poco para que la gente pues lo conozca, quería preguntarte qué crees como capitán, además, que ha cambiado el equipo, porque como comentabas, la temporada pasada mitad de tabla, este año un poco así de invitados, venimos de ganar 0-3 a la Almozara, 0 goles en contra, somos el equipo menos goleado. Tú como capitán, ¿qué crees que es lo que ha cambiado el equipo con respecto al año pasado? Pues yo creo que lo primero de todo, el tiempo que ha pasado, porque sí que es verdad que al final eso está siendo un poquito cambio, estos 3 años un poquito cambio de ciclo, pues gente que estaba antes, que ya pues por edad y por otros requerimientos vitales ya pues ha ido dejando el equipo, y sí que es verdad que la renovación que estamos teniendo está acompañando a eso, y que sobre todo el ser conscientes de que cuando hay gente nueva y haces un nuevo grupo, no es de un año para otro que las cosas funcionen perfectamente como te gustaría, ¿no? Pues, yo creo que lo primero de todo que ha pasado desde el año pasado es tiempo, que nos ha servido un poco para sentar todo lo que ya teníamos, los conceptos, el saber cómo juega mi compañero, el qué necesita en cada momento, ¿no? Y luego sí que es verdad que pues la gente que ha venido este año pues está sumando mucho y muy bien, sobre todo. Al final teníamos ciertos perfiles que quizás nos faltaban dentro del equipo, como puede ser la figura de pivots que en algunos momentos nos ayudarán a sostener, y la capacidad también un poco de desbordar, que era algo que también estábamos en falta, y creo que lo hemos potenciado este año. Ya lo teníamos un poquito, pues este año hemos conseguido darle un poco ese impulso que nos hacía falta para luego rendir mucho mejor, creo yo, también. Se habla de la autonómica, es una categoría que, bueno, pues que al final pues queda lejos, ¿no? de esa segunda B pero bueno, creo que yo, por ejemplo, la sufrí en su día cuando estaba de entrenador en La Salle, y es una categoría que se ve muchísimo nivel y muchísimo jugador, por ejemplo, pues que sale de División de Honor y pues por lo que sea no tiene hueco en tercera o lo que sea, y luego esa mezcla de gente veterana, ¿no? Que ha jugado, pues por ejemplo, en segunda B o en tercera, y da ese pasito atrás pues para seguir jugando a un nivel un poco más
más bajo, pero que luego también hace que la categoría tenga su interés y sea una categoría muy complicada. O sea, yo al final siempre lo he dicho también un poco que para mí la categoría autonómica es la primera categoría en la que el rival ya te empieza a penalizar tus errores. O sea, quizás en segunda senior, primera senior, aunque el rival falle, lo más probable es que no aproveches ese fallo, sea más complicado aprovecharlo, por un poco también como sean los partidos y los ritmos. Pero yo creo que en autonómica es eso, de en cuanto tu rival comete un fallo, tú no puedes fallar. Y a mí, más que nada, porque en el primer año me costó experimentarlo en contra. Es decir, fallábamos y decir, joder, macho, para una que fallamos nos la meten. No, pues es que la categoría ya es así. Hay que ser conscientes de que los fallos ya en esta categoría se pagan. Y el de ser conscientes de eso te lleva luego al que te lo tengas que currar mucho más, tanto en los entrenamientos, para que luego, al final, como se entrena, se juega. Entonces, el ser consciente de que si tengo que hacer falla a un compañero para el entrenamiento, para que mejore en el partido, es el camino a seguir, porque ya estamos en este nivel de que o lo haces bien o te ganan, simplemente. Luego también el físico también es importante, que al final juegas a reloj parado y el físico también se nota mucho, que al final sois gente que entrenáis 2 días a la semana, 3 como mucho, me imagino, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido nosotros entrenamos, por ejemplo, 2 días a la semana y también dentro de la parte física, el ser conscientes de que la parte física es importante, pero también el tener plantilla. Que muchas veces en estos últimos años nos ha pasado de decir, jolín, pues hay que tener gente y tal, y que te vayas encontrando con lesiones que te coinciden durante la temporada, y que ser capaces de sobreponerte a esos momentos es teniendo la parte física, pero diciendo, hostia, es que aunque nos fallen 2 o 3, seguimos siendo 8 o 9, que es a donde también el punto importante, ¿no? Que muchas veces te dicen las plantillas largas, ¿no? Pues hay que tener en cuenta situaciones que se pueden dar a lo largo de la temporada. Viendo que, pues como comentábamos, el equipo menos goleado, por lo menos hablamos de que eso puede ser el punto fuerte del equipo, pero ¿cuál es el debe que todavía le falta al equipo, pues, para poder creerse o poder seguir peleando por la parte de arriba? A ver, pues yo creo que un poco está claro, o sea, el mantener el nivel defensivo que tenemos ahora mismo, equipo junto al Sala 10 menos goleado, que yo creo que es nuestra señal de identidad. Y luego en ataque vamos mejorando, ¿no?, de respecto a años anteriores, pero yo creo que sigue siendo nuestro punto a trabajar, el hecho de currarnos un poquito, sobre todo la finalización, porque las ocasiones las tenemos, pero nos falta la parte de finalizarlas correctamente. Ahora por la autonómica, el año pasado se jugaron 2 fases, ¿no?, si no me equivoco. ¿Este año han cambiado eso? Hasta el año anterior ya sí que fue una sola fase, pero hace 2 sí, era doble fase. Y la verdad, o sea, yo, habiendo jugado solamente una temporada de cada tipo y está siendo la tercera, a este sistema le veo mucho más juego, mucho más dinamismo. Al final, por mucho que sea la jornada 19 y juegue el segundo contra el que va el 13, el 13º, sabes que aún así algo puede pasar. Y esa magia, yo creo que cuando había 2 fases se perdía un poco de decir, son todo la segunda fase un grupo, pues muy buenos partidos a priori, porque son todos los que han sido muy buenos en la primera, pero ese interés que puede generar cualquier parte de la jornada, yo creo que de esta manera sí que se mantiene, y antes eso quizás no se podía ofrecer tanto. Hombre, yo recuerdo yo me acuerdo que en tiempos, pues bueno, la autonómica creo que ahora está mucho más igualada que hace unos años. Y yo recuerdo que a nosotros nos tocó viajar una última jornada a Sallén de Gallego sin jugarte nada. Y ese viaje se hizo muy duro, ¿eh? También te lo digo, que sin jugarte nada, el irte tan lejos, al final la gente pues ya no está motivada. Uno que si tengo cena, otro que si no sé qué. Y en ese sentido sí que creo que le veo más igualdad ahora, ¿no?, a esta autonómica, que creo que tiene muchísimo más... es rico, ¿no?, que en todas plantillas haya nivel hasta las últimas jornadas. Sí, o sea, justo además, como hemos entrenado antes, lo hemos hablado, que es que al final tú vas pensando, sí, tengo este fin de semana partido contra el rival directo de arriba, pero es que luego los partidos más peligrosos es contra los que tú consideras como van por debajo de ti en la clasificación, que quizás son más asequibles, ¿no?, por decirlo así. Pero es que en esta categoría es todo lo contrario. Cuando te toca ya sea viajar o sea visitar la pista de un rival de Zaragoza, por muy por detrás de ti que quizás vaya en la clasificación, sabes que o te lo curras o empiezas mal. Por ejemplo, un ejemplo que a nosotros nos marca que tenemos partido este fin de contra ellos, contra Boscos, que en la primera vuelta íbamos nosotros en una dinámica positiva y ellos en una dinámica negativa, y llegamos y en la primera parte nos fuimos perdiendo 3-0 al descanso,
Y luego, claro, o te lo curras para ganarlo en la segunda parte, o como has llegado, te vas con el rabón de las piernas de decir, jolín, yo venía aquí algo que quizás no iba a ser tan complicado como jugar contra el Sala 10, ¿no? Pero te lo tienes que curar casi más contra los de abajo, quizás, cuando lo ves en la clasificación, que contra la parte alta, que también tiene su trabajo, claro. Luego también pues el añadido de que estáis 5 equipos con un puño de 2 puntos, ¿no? Y al final, pues por mucho que juegues contra equipos de abajo, sabes que no puedes fallar. Exacto, o sea, al final, yo me acuerdo también de la primera vuelta que tuvimos un pequeño, que íbamos ganando 4-0 a Jaca en casa, y que eso al final acabó 5-5, y dices tú, jolín, esos 2 puntos ahora mismo serían los que nos llevarían a estar segundos. Y Jaca era un equipo que pues iba por debajo. Vaya, se nos ha ido la cobertura, no sé qué ha pasado ahí. Se ha quedado congelado. Algo ha dicho, no sé qué ha dicho Rafa, porque ha puesto, creo que ha dicho... Ah, bueno, creo que ha dicho Rafa como que ha puesto una pregunta en el chat, no sé, a ver si ahora vuelve. Si quieres comentarnos un poco en lo que tenemos en el grupo 2 para ir... Sí, y luego volvemos, sí. Vale, pues espera a ver si... Bueno, que si no que se ponga los datos iba a decir, y si no... Pues en el grupo 2 se suspendió el partido entre Azuara y Juventud de Almunia. Luego Alagón vencía 10-4 al Olympiaque. Épila empataba 6 en casa contra la Unión Calatayud. En el minuto 35 marcaba la Unión Calatayud el 3-5. Épila conseguía empatar el partido a 5. Calatayud se volvía a adelantar y finalmente Épila empataba en casa en el 39, un partido que a priori Épila tendría que haber sido, o parecía, sobre el papel superior y habérselo llevado con contundencia o anteriormente, pero tuvo que empatar al final del partido. Pensé que perdía en casa 5-7 contra Villa de Mayén. Exea vencía 7-1 a Villa de Quinto y sigue intratable. Luego Almonacid volvía a perder, como nos tiene acostumbrados esta temporada, 1-7 contra Figueruelas. Y finalmente Muel le vencía 7-0 a Tauste, lo que hace que Exea siga líder. Muel ahora mismo está a 7 de la Almunia, que es tercero, pero con un partido de diferencia, un partido menos. Y luego, pues como comentamos, pues es que abajo tenemos al Almonacid con 5 puntos, que es que está a 9 de la salvación, a 11 de la salvación, que es que quizás o no ya se está complicando mucho. Este Almonacid es el que estaba el año pasado en tercera y en segunda B. Lleva prácticamente, es que además me encontré entrenador hace 3 semanas, porque también es árbitro y me arbitró con los de Federa, con los chicos, y estoy hablando y tal, y me digo que sí, que al final llevan, si no recuerdo mal, creo que 5 descensos en 5 años seguidos. Porque si no recuerdo mal bajan de segunda B, pero vuelven a jugar en el grupo catalán. Sí. Pero luego vuelven a descender, descienden de tercera y ahora mismo en Autonómica también están en ese problema. La vuelta. Bueno, tenemos otra vez a Pablo. Vamos a dejar en el stand-by ahora, grupo 2. Sí. Venga, estas 2 últimas preguntas que tenías para... Perdón, que se me ha quedado la conexión. No te preocupes. La primera era un poco más formal, iba a preguntarle qué es lo que le pide tanto individualmente como colectivamente a esta segunda vuelta, y luego cuando me responda ya le haré la última, que es menos así formal. ¿Qué le pido a esta segunda vuelta? Yo creo que el mantener la piña que somos a nivel grupal, que yo creo que es la clave por la que estamos en esta tan buena dinámica, la verdad. Y sobre todo mantener ese espíritu de equipo y esas ganas con las que va todo el equipo a entrenar los miércoles y los viernes, que yo creo que es la clave para seguir como estamos. Y luego individualmente pues quizás meter algún segundo palo de las que tengo, que me suele costar bastante, y si eso ya darle algún gol a Alejandro, que creo que te da pocos este año. Si espera que marque yo, estamos mal. Bueno, en este programa todo el mundo sale bendecido, con que igual es la semana clave, Pablo. A ver si tengo suerte. Exactamente, no estaría mal, porque si antes está hablando de que nuestro debe es marcar goles, tienen que estar esperando a que yo marque. A ver, que el mal es poco, no digo, pero si tienen que esperar a que yo sea el que marque, pero vamos. Y al hilo de eso que comentaba, de que le pide marcar un gol al segundo palo, yo tenía dudas si de hacerle esta pregunta o no, pero es que después del entrenamiento me lo ha confirmado, porque si visteis lo que ha hecho en el entrenamiento, mi idea era preguntarle si para él era más fácil marcar un gol por la escuadra desde medio campo o marcar al segundo palo. Porque si vieseis la que ha hecho hoy en el entrenamiento a puerta vacía, a lo mejor nos vamos del programa. Pues la respuesta a día de hoy efectivamente es un gol desde medio campo por la escuadra, es más fácil. La cosa es que siempre, o sea, esto es cosa de lateralidad, las veces que hay que darle con la izquierda le doy con la derecha y luego por otro al revés, entonces pues claro,
cuando no lo haces los conceptos como deben ser, pues pasan estas cosas. A su defensa diré que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo también, cuando meto un gol al segundo palo, aunque me parezca más fácil, lo celebro más que si hubiese metido un golazo, porque no sé qué nos pasa. Lo vemos tan claro que se nos nubla la cabeza. A ti en este caso te tendría que hacer la misma pregunta que me has hecho tú, pero todos los días, Alejandro. Totalmente. Yo te lo he dicho, pues lo digo. Yo es que están aquí pidiéndome goles y no puedo ofrecer mucho. Pues nada, Pablo, muchas gracias por este rato y nada, pues que ojalá, ¿no? Que podáis acabar bien la temporada y terminar pues jugando ese playoff, que es lógicamente, pues como digo en otras categorías, ¿no? Que al final aquí no te regala nadie nada y al final es un trabajo constante y el fútbol sala pone a cada uno en su lugar por consistencia y por trabajo, no queda otra. Sí, o sea, a ver, iremos poco a poco, siempre disfrutando, que es lo importante, ¿no? Que decimos nosotros, el team bonding dentro del equipo, que nos llevemos todos bien, que disfrutemos, que le echemos una mano al compañero siempre que lo necesite y a partir de ahí lo demás es secundario y además suele salir bien, si se cumple lo primero. Eso es. Bueno, Pablo, muchas gracias y muchas que gracias. vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Bueno, seguimos con esa autonómica en el grupo 2, si hay algo más que comentar y pasamos al grupo tercero. Iba a acabar con eso, con que es verdad que Almonacid no tiene el completo de los jugadores, porque ya recordemos que al descender de segunda y a tercera, si no recuerdo mal, su máximo goleador se marcha a Pinseque, que además lo tuvimos, también entrevistamos, si no recuerdo mal, entonces claro, ya pierdes al goleador y luego ya bajar de categoría y tal. Creo que de ese equipo, no sé si, por lo que me comentó el entrenador, está uno o dos jugadores, el resto son todos jóvenes, entonces pues claro, lo tienen muy complicado. Y luego este fin de semana, por ya terminar este grupo, tenemos un Juventud de Almunia Muel, que es segundo contra tercero. Ahora mismo, como comentaba, están a 7 puntos, un partido la Almunia con un partido menos, pues suspendió este fin de semana, así que veremos a ver cómo se da, porque además yo creo que se va a llenar el campo del pabellón, mejor dicho, de la Almunia, y más en un partido en el que se pueden estar decidiendo posiblemente lo que es ese puesto que les da al playoff que comentábamos. Y luego, pues pasando al grupo 3, al de Teruel, pues este fin de semana no había partidos, porque se daba de descanso, pero por hacer así un poco de resumen, teníamos al Altiplano líder con 13 victorias, un empate y una derrota, y ya muy lejos, porque la verdad es que son 11 puntos de diferencia y al ritmo al que va es muy complicado pillarle. Tenemos al Corisa, luego Más de las Matas con 27, Andorra con 25 y Maestrazgo, si es verdad que un partido menos, con 24. En caso de ganarlo se pondría también tercero con 27. Es verdad que no es lo mismo que el grupo de Zaragoza, porque el de Zaragoza, recordemos que el tercero también da plaza, con lo cual esto es mucho más apretado porque hay 2 plazas para 7 equipos. En este caso es la segunda plaza únicamente y sí que podemos decir que en 2 puntillos pues están Alcorisa, Más de las Matas y en caso de la victoria de Maestrazgo, pero también podemos meter a Andorra, que está a 4 puntos, Aliaga Turística está a 8, ya es un poco más lejano, pero veremos a ver. Y ya este fin de semana tenemos un Más de las Matas Maestrazgo, ahora mismo es tercero contra quinto. Veremos a ver si Más de las Matas sigue esta dinámica, porque este año está siendo la sorpresa de este grupo, o Maestrazgo da un golpe encima de la mesa y se vuelve a meter con lo que tiene en esa parte alta de la clasificación. Bueno, pues la semana que viene nos cuentas, ¿no? qué ha ocurrido con esta jornada de los 3 grupos y mucho más futsal, tanto de tercera como de autonómica. Muchas gracias, Alex, que vaya bien. Buenas noches. Bueno, y vamos llegando ya al final del programa y vuelvo a citar a Rafa Beltrán para que nos cuente las novedades de las selecciones autonómicas. Muy buenas otra vez, Rafa. Buenas, pues ya pues cortita y al pie como Julián Álvarez, pues ha jugado en la Benjamín masculina hoy un partido amistoso frente a la Alevín de la Cigüeña y ha caído derrotado por 0-1. Buen resultado, yo creo, para el equipo de Samuel García, que sigue en la preparación para el Campeonato de España, que es que está ya próximamente en un mes, se van a Galicia, se van a San Senso a jugar el campeonato. Y como bien ha dicho nuestro amigo Carlos Perena, han jugado el Benjamín femenino frente a la Cigüeña también y han vencido por 0-2. Buen resultado para el Benjamín femenino y nada, a seguir luchando y a seguir trabajando para ese Campeonato de España. Bueno, creo que
hay que remarcar, ¿no? Con lo que hemos hablado con Dani, que al final pues está haciendo muy buen trabajo, ¿no? Desde la Federación Aragonesa, pues para que todas las selecciones, sobre todo que siempre se vaya a competir, pero sin olvidar ese carácter formativo y dar ese buen ejemplo, y que Aragón viene apretando fuerte, ¿no? En todas las categorías y haciendo buen papel en todos los campeonatos. Aparte que Aragón pues está empezando a tener en cuenta ya en todas las selecciones, tanto de fútbol como de fútbol sala, en muchas fases finales, ¿no? Que antes pues siempre íbamos como la cenicienta del grupo, y ahora pues mucha gente ya nos tiene en cuenta, y eso al final pues hay que remarcar el trabajo que está haciendo desde la selección, desde la Federación Aragonesa, vaya. Pues sí, la verdad es que el balance es positivo en resultados. Hemos ganado más partidos que hemos perdido. Hemos tenido un equipo hasta ahora en semifinales, como esa sub-16 femenina, y luego hemos tenido un sexto clasificado, un séptimo y un décimo clasificado. Yo creo que tenemos que esperar lo mejor para las 4 selecciones que nos quedan. Y bueno, pues también decir que este fin de semana se va a celebrar el Congreso de Fútbol y Fútbol Sala Formativo aquí en Zaragoza, y a ver si de esas conclusiones que sacan en este congreso, que se va a celebrar a partir de mañana, pues puede volver la selección sub-19, que yo creo que sería bastante positivo para el fútbol sala nacional y para el fútbol sala aragonés, esa selección sub-19, tanto masculina como femenina, que tantos éxitos nos ha dado en anteriores etapas. Muy bien. Pues nada, Rafa, nos emplazamos primero al sábado, al pabellón de la Granja, sí, a todo el aficionado que lógicamente pues le guste el buen futsal, pues seguro que se ve un partido vibrante en la Granja a las 7:15 de la tarde, y después de eso ya al próximo programa de 40x20 la semana que viene. Sí, pues ya solamente para terminar, agradecerte a ti estos meses que has estado convaleciente y que nos has ayudado tanto, como siempre. Ya lo sabes que tú eres parte de este club, de este equipo, y el fútbol sala es tu vida, lo sabemos. A Jandro, como siempre, y al team leader, que lo tendremos pronto. Y bueno, pues a todos los compañeros, tanto a Carlos, a Alex Oliva, a Alex Les y a todos, pues gracias, y que seguiremos luchando por el fútbol sala. Así será. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. La semana que Hasta viene. luego. Bueno, y creo que lo decimos todas semanas, ¿no? Pero creo que se puede dar más por menos, no se puede. Creo que somos un equipo muy, muy humilde con muchísimas horas, ¿no? Que cuesta sacar esto adelante sin ningún tipo de recompensa. La única recompensa que hay es que nos veáis todas las semanas, que os suscribáis al canal y que sigamos durante mucho tiempo poniendo la voz del fútbol y del futsal aragonés. Como bien ha dicho Rafa, pues bueno, tuve un accidente y eso me ha permitido pues estar de baja en el trabajo y poder pasar más rato con vosotros. Ahora ya me toca volver a trabajar y estaré un poco menos, pero bueno, ya sabéis que ayudo con lo que puedo y que siempre que pueda aquí estaré encantado de continuar con el fútbol y el futsal aragonés. Así que nada, nos emplazamos, como he dicho, al sábado. Todo el seguidor que quiera ver un buen partido de fútbol sala, ese derbi aragonés a las 7:15 en la Granja, y el que no pueda acudir pues siempre tiene la opción de verlo con la voz de Francho Diste para Aragón Deporte. Y pues nos vemos y nos oímos la semana que viene, tanto en la Grada FM como en 40x20. Un abrazo.